Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow At. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más que la disfruten. 571 Ninguno de mis enemigos dejará vivo el campo de batalla. Los 5 expertos supremos de la Tierra se convirtieron en 5 rayos de luz y corrieron hacia la corriente subterránea de Dios que tenía una sonrisa en su rostro. Li Yunun se retiró un poco. Simplemente no quería ser arrastrado a la batalla entre las 6 existencias aterradoras. Después de todo, luchar con cualquiera de ellos tendría graves consecuencias para él. Aunque era imposible para ellos matarlo directamente, el conflicto con ellos ralentizaría enormemente su velocidad de recuperación. Las tropas de la corriente subterránea de Dios y el ejército aliado ya habían comenzado a luchar en lugares cerrados. Anteriormente, las fuerzas de la Tierra tuvieron que soportar un bombardeo para alcanzar la pared, lo que aseguró que, incluso si no estuvieran muertos, no tendrían energía de flujo restante en su cuerpo. Esta fue la razón por la cual cuando las dos partes se enfrentaron previamente, las fuerzas de la corriente subterránea de Dios masacrarían a los Fluxers del ejército aliado. Pero esta vez era diferente. Con una persona feroz como Li Yunmu destruyendo las armas defensivas, además de algunos desafortunados Fluxers que se convirtieron en carne picada debido a las explosiones, a otros ni siquiera les dañaron el cabello antes de llegar a la pared. Después de que las fuerzas de ambos bandos chocaron, las filas del dios arrogante se ocultan. Se podía escuchar el sonido del espacio extendido, y una flecha clavó un flujo detrás de Li Yunmu a la muralla de piedra. Cuando miró hacia atrás, vio que su cola todavía temblaba. Claramente, la fuerza vertida en la flecha estaba cerca de toda la fuerza del arquero. Li Yunmu levantó ligeramente las cejas y miró hacia atrás. Por casualidad vio una figura femenina alta escondida entre la multitud, pero inmediatamente desapareció sin dejar rastro. Los Fluxers de la Tierra admiraban y envidiaban a Li Yunmu. Incluso hubo algunos que lo odiaron, pero después de que Li Yunmu destruyó las armas defensivas, fue equivalente a salvar sus vidas, por lo que, naturalmente, aquellos que estaban secretamente agradecidos por él lo estaban protegiendo en secreto. Después de que Li Yunmu exhalara una gran bocanada de aire impuro, la larga lanza Cian en su mano de repente se distorsionó y se convirtió en un arco largo de energía de flujo Cian. El poder de la flecha cazadora de almas del trueno negro rojo hizo palpitar el corazón de cualquiera. Penetró a través de los Fluxers en su camino y golpeó a los dos líderes que se preparaban para contraatacar. Ya habían repelido a las fuerzas aliadas 3 veces. Con un disparo ciego además de la propiedad de caza del alma de la flecha de caza del alma del demonio del trueno, todo el paso inexpugnable e incluso el área circundante se convirtió en el terreno de caza personal de Li Yunmu. Algunas presas podrían no morir por una flecha, pero definitivamente no había ninguna presa que pudiera evitar sus flechas. Algunas personas suspiraron por la aterradora capacidad de recuperación de Li Yunun. Hace un momento, un agente de flujo superior que casi lo tocaba había sido clavado en la piedra, e instantáneamente utilizó el arco largo para eliminar a varios líderes enemigos que tenían pequeños puntos de control que eran difíciles de capturar para el ejército aliado. Todos, este pase no solo puede reprimir nuestra fuerza, sino incluso a nivel del dios de la batalla. Después de conquistar el muro, no necesitamos apresurarnos hacia los guardias responsables de defender el muro si no es necesario. Nuestra prioridad es destruir este pase que liberaría a nuestros expertos trascendentes supremos. La voz tranquila de Li Yunmu sobresaltó a la corriente subterránea de Dios que ya estaba en una lucha amarga. Odiaba haber sido incapaz de eliminar a Li Yunmu del mundo. Su fuerza había atravesado el reino sabio de batalla hacía mucho tiempo, pero el cuerpo de Bárbaro Niu estaba lejos de alcanzar el reino de la deidad. Debido a eso, el cultivo más alto que podía exhibir era el sabio de batalla máximo. Por lo tanto, independientemente de si existía o no la supresión del pase inexpugnable, la fuerza de la corriente subterránea de Dios se mantuvo en el nivel máximo de sabio de batalla. Era más formidable en comparación con el dios de la batalla, pero no podía ser más poderoso que eso. Si el paso inexpugnable fuera destruido, el campo de fuerza supresora que había establecido con gran dificultad también se desvanecería. En ese momento, el dios de la batalla y los otros 4 recuperarían su fuerza máxima. Con su fuerza solo en el nivel máximo de sabio de batalla, la corriente subterránea de Dios se vería obligada a huir a menos que quisiera perecer en la batalla. Pequeño bastardo. La corriente subterránea de Dios se lamió los labios. Después de obligar a la espada de la espada a retirarse 3 pasos con un solo golpe, ordenó con frialdad. Lin Xuan, detén a ese joven Li Yunmu.
Todos los demás, usa toda tu fuerza para proteger este punto de control. Antes de que concluya mi batalla, nadie puede retirarse ni siquiera medio paso. Todos los infractores serán asesinados. Lin Xuan, que tenía una expresión fría en su rostro, agitó levemente su mano y ordenó con voz grave. Tropas de barrera, ataque. Antes de que ella terminara, varios cientos de Fluxers vestidos con armaduras negras hechas de cuero de bestias dimensionales caminaron hacia adelante. Movían sin cesar sus cuchillas. Todos y cada uno de los Fluxers en retirada murieron bajo sus cuchillas de combate. Bajo la amenaza de muerte y sangre, los Fluxers se enfurecieron y corrieron hacia las fuerzas aliadas una tras otra. Comenzaron a resistir la ofensa del ejército de la Tierra una vez más. Mientras sostenía con fuerza el arco largo en el que se había transformado el pequeño Qin, Li Yunun dijo con voz profunda. Todos, las palabras del sabio espada mayor no estaban vacías. O derrotamos a la corriente subterránea de Dios hoy o volvemos a la tierra en un estado lamentable y esperamos el enemigo saldar cuentas en un momento oportuno. ¿Alguien quiere regresar a la tierra con las manos vacías? Yo, Li Yunmu, no quiero ser humillado de esta manera, así que hoy juro que ningún soldado enemigo podrá abandonar este campo de batalla mientras esté de pie. Solo pueden retirarse una vez que estén muertos. La moral de cada Fluxer de la tierra se elevó bruscamente. Originalmente, los 5 expertos trascendentes supremos no podían defenderse contra la corriente subterránea de Dios, lo que había perjudicado enormemente la moral del ejército, pero las palabras de Li Yunmu habían hecho que se hinchara. Después de la batalla, Sabio Vega entró en la batalla, no había nadie que pudiera mandar y reorganizar el ejército aliado. Los que usaban armas ligeras avanzaban continuamente hacia el campamento enemigo, con la esperanza de penetrar aún más puntos de control y proporcionar más terreno a sus camaradas que luchaban en el muro. Aquellos con armas de largo alcance miraban al enemigo como un tigre mirando a su presa, dispuestos a disparar cada vez que el enemigo intentaba recuperar el muro. Las personas más relajadas en el campo de batalla eran aquellas que usaban armas pesadas, ya que simplemente estaban apuntando a los puntos de control y bombardeándolos. En este instante, a la gente no le importaban las gratitudes y los rencores. Casi todas las vidas estaban unidas entre sí, y todos ellos estaban cómodos con un compañero a sus espaldas. Después de todo, esta fue una batalla para toda la raza humana. Quizás la humanidad no tenía buenas raíces y le gustaba considerarse a sí misma como la maestra del mundo. También era aficionado a luchar entre sí por el menor beneficio, pero cada vez que esta raza estaba en la coyuntura cuando se determinaría su vida y muerte, toda su gente abandonó su odio y se unió contra un enemigo común. Esta era la razón por la cual la humanidad podía habitar la Tierra durante incontables eras. 572 Serpen inflexible del inframundo. Después de que la fuerza de una persona aumentara, sus sentidos también se volverían más formidables. Por ejemplo, en ese momento Li Yunmu como agujas estaban siendo apuñaladas en su cuerpo. Cuando la intención de matar que estaba cerca de materializarse se acercó, su cuerpo automáticamente le dio una advertencia. Li Yunmu giró la cabeza confundido y vio a una persona sosteniendo una espada caminando hacia él. Esa persona era Lin Xuan. Al verla, Li Yunmu dio un profundo suspiro de alivio. Afortunadamente, la corriente subterránea de Dios no le había ordenado a Lin Xuan que arrasara con el ejército aliado. De lo contrario, incluso si Li Yunmu hubiera estado en su mejor estado, podría no haber sido capaz de protegerla del magnífico ejército. La corriente subterránea de Dios volvió la cabeza y lanzó una mirada a Li Yunun y Lin Xuan que se acercaban con cada momento que pasaba, y las comisuras de sus labios se curvaron. Él era una antigua existencia a nivel de Dios que había obtenido una gran fortuna y oportunidad cuando encontró los restos de la civilización del cultivo humano antes de la Edad Oscura. Fue lo que le permitió lograr sus actos heroicos. Cuando se enfrentó con Li Yunmu la última vez, fue solo a nivel espiritual. Aunque todavía no estaba seguro del método que el joven había utilizado para captar y expulsar el poder divino de su cerebro, estaba seguro de que Li Yunmu no tenía un gran destino. Además, definitivamente no sería algo que perteneciera a la Edad Media. La corriente subterránea de Dios, naturalmente, no esperaba que Lin Xuan pudiera capturar a Li Yunmu, y tampoco se la había entregado por amabilidad. Quería presenciar personalmente si Li Yunmu podría usar el mismo método para liberar a Lin Xuan de las ataduras de su técnica secreta. Toque, toque, toque. Lin Xuan continuó caminando a un ritmo estable, acercándose a Li Yunmu. Sus pasos, que no parecían rápidos ni lentos, no fueron influenciados en lo más mínimo por el ejército aliado.
Con cada uno, el poder que emitía su cuerpo se volvió más tiránico. El bloqueo de los Fluxers pertenecientes a las fuerzas aliadas tomó la iniciativa de ceder ante ella a pesar de que ella solo dio una docena de pasos. Esta fue la técnica secreta única creada por el sabio espada. Utilizaba el cuerpo para nutrir la espada, transformando a la persona en una espada. Con cada paso, Lin Xuan se acercaba un paso más a la unidad de la espada humana. Esto solo podría funcionar cuando la disparidad entre la fuerza de los dos lados fuera grande. De lo contrario, el final lo obstruiría oportunamente o se convertiría en un alma fallecida bajo su espada. Incluso después de que Lin Xuan dio más de 20 pasos, la distancia entre ella y Li Yunmu seguía siendo extremadamente grande. Dada su comprensión de la mujer, si ella no tuviera total seguridad de su éxito, no desataría su técnica secreta. En otras palabras, solo podría haber dos explicaciones. Primero, Lin Xuan estaba tratando de obligarlo a venir y romper su técnica secreta. Cuando los dos lados chocaran, sería el momento exacto en que su fuerza estaría en su punto más alto. Segundo, la distancia entre la ubicación original de Lin Xuan y la ubicación de Li Yunmu era la distancia óptima requerida para que ella alcanzara su máxima fuerza. 27º paso. Todavía había 57 pasos entre Li Yunmu y Lin Xuan. En este momento, vio una armadura formada por hilos de energía de espada que la cubrían. Aunque su defensa no podía compararse con su cubierta de almirantazgo, su poder de ataque era extremadamente aterrador. Bajo la mirada de Li Yunun, más de 10 maestros de flujo de nirvana apretaron los dientes y se abalanzaron sobre Lin Xuan para evitar que se acercara a él. Pero ni siquiera podían alcanzarla antes de que sus cuerpos fueran destrozados por la aterradora armadura de espada. Un sabio fundente que sostenía firmemente su martillo dio un paso adelante para bloquear el camino de Lin Xuan. Mientras lo hacía, rugió hacia Li Yunmu que estaba detrás de él. Li Yunmu, ve primero. Voy a detener a esta pequeña chica por ti. Continúas atacando. Independientemente de si destruyes las armas defensivas o matas al enemigo, debes cambiar esta situación. Aunque un sabio de flujo ordinario no valía más que un pedo en los ojos de Li Yunmu, esa persona todavía tenía algún puesto en el ejército aliado. La energía de la espada de Lin Xuan ya había alcanzado un nivel aterrador que hizo que incluso Li Yunmu sintiera algunas aprensiones. Entonces, ¿qué podría decirse de un sabio de flujo común? Claramente, estaba listo para renunciar a su vida para darle más tiempo a Li Yunmu. Realmente no esperaba que algún día, yo, Li Yunmu también recibiera este tipo de tratamiento. La esquina de la boca de Li Yunmu se levantó, y una sonrisa burlona apareció en su rostro. Fuera del paso inexpugnable, el dios de la batalla seguía observando de cerca a la corriente subterránea del dios que estaba de pie sobre la pared. Ambos lados no se atrevieron a actuar a ciegas porque si exponían incluso la falla más pequeña, serían aplastados de inmediato. De cualquier lado que lo hiciera, tendría grandes repercusiones en el futuro de la Tierra. Li Yunmu apenas se había retirado cuando de repente entrecerró los ojos y desató la evasión fantasmal, convirtiendo su cuerpo en un rayo negro de luz que huyó a la distancia. En una fracción de segundo, un joven elegante con rasgos femeninos se levantó lentamente del suelo donde Li Yunun había estado parado hace un momento. ¿Todavía me descubrieron? Este joven es realmente como un conejo, corriendo, escupió. La joven femenina llevaba un vestido negro y dorado con mangas anchas que tenía un pequeño molino de viento en la cintura. Estaba jugando casualmente con una daga, que era totalmente negra como la tinta, en su mano derecha. Después de correr a 200 metros de distancia, Li Yunmu estabilizó su cuerpo y se detuvo. No pudo evitar llorar en estado de shock. ¿Serpiente del inframundo? En realidad enviaste un sabio de batalla para cazarme. Parece que tu organización finalmente ha decidido matarme. El joven femenino puso los ojos en blanco y dijo con voz brillante. Dios subterráneo antiguo, si tú y yo podemos unirnos hoy para matar a este traidor Li Yunmu, mi serpiente del inframundo garantizará que toda la séptima dimensión te pertenezca. A menos que tomes la iniciativa de irse, ninguna otra persona tomará parte del pastel. La joven femenina era una asesina enviada por la serpiente del inframundo. Cualquier persona con cultivación y fuerza de combate en el reino de los sabios de batalla se consideraba una potencia suprema, pero en comparación con los 6 expertos trascendentes supremos de la Tierra, le faltaba mucho. Por lo tanto, había estado siguiendo a Li Yunmu durante tanto tiempo, sin atreverse a atacar a toda prisa. Cuando Li Yunmu y el dios de primera línea se enfrentaron entre sí, se quedó en secreto y tuvo una gran sorpresa.
Aunque el dios de primera línea era considerado entre los 6 expertos supremos trascendientes, no valía la pena mencionarlo en comparación con los otros 5. Sin embargo, cuando Lee Jun-mu y el dios de la batalla intercambiaron golpes y salieron iguales, la juventud femenina finalmente se puso seria. Estaba al borde del campo de batalla, pero no podía encontrar ninguna manera de romper sus técnicas de espada incluso después de pensar en todas las posibilidades. Con gran dificultad, esperó a que Lee Jun-mu, que ya estaba herido, agotara todas sus fuerzas. Cuando vio que su objetivo enfocaba toda su atención en la figura femenina que se acercaba a él paso a paso, aprovechó la oportunidad para asesinarlo. Pero no había tenido en cuenta el juicio anticipado de Lee Jun-mu y, por lo tanto, fracasó. Una vez que eso sucedió, no continuó luchando, sino que arrojó una rama de olivo hacia la corriente subterránea del antiguo dios. Dada la situación de la corriente subterránea de Dios, era extremadamente improbable que rechazara la ayuda de una organización como la serpiente subterránea. 573 Carisma de Dios Uncercurren. Después de escuchar la oferta, la corriente subterránea de Dios volvió la cabeza y echó un vistazo al joven femenino. Luego sacudió la cabeza con desdén. No hay necesidad. Primero, era un dios antiguo, una existencia aterradora que superaba el reino de la deidad. Segundo, Lee Jun-mu era la persona cuyo cuerpo físico deseaba. Por eso, aparte de ser destruido por él en caso de que no pudiera encontrar la forma de obtener su cuerpo, a Lee Jun-mu no se le permitiría morir. Mientras tuviera la más mínima esperanza de obtener el cuerpo de Lee Jun-mu, la corriente subterránea del antiguo dios no deseaba verla morir en la séptima dimensión. Esta era la razón por la que no había aprovechado la oportunidad de agotar a Lee Jun-mu hasta que pudiera matarlo en un instante. La juventud femenina cacareaba y maldecía sombríamente. No sabes cómo apreciar la amabilidad. ¿Todavía crees que estás en tu apogeo? Sin nuestra serpiente del inframundo que te ayuda en secreto, habrías perdido la séptima dimensión hace mucho tiempo. La corriente subterránea de Dios se señaló a sí mismo como si no hubiera escuchado las palabras de la joven femenina y preguntó con una voz brillante. Dices que no aprecio tu amabilidad. Además, ¿te atreves a hablar en este tono frente a mí? ¿Mi territorio? La juventud femenina se quedó sin palabras. Aunque la corriente subterránea de Dios era débil en su estado actual, todavía era una existencia aterradora que ejercía una gran presión sobre los 6 expertos supremos trascendientes de la Tierra por sí mismo. Si el ejército aliado hubiera usado sus tropas para atacar a la serpiente del inframundo, la organización habría sufrido una aplastante derrota en una noche. La joven femenina miraba con odio la corriente subterránea de Dios cuya cara entera estaba llena de desdén. Actualmente, la situación de su organización no era buena, por lo que el que disfrutaba de un gran estado normalmente no quería provocar a un enemigo aterrador sin una buena causa. El otro podría ser capaz de devolver la humillación en el futuro. Después de pensarlo, la joven femenina decidió atacar personalmente. No creía que Lee Jun-mu fácilmente elegiría cualquier batalla en la situación actual. Era consciente de que el joven era una persona arrogante en su esencia. Si hubiera podido resistir fácilmente el intento del joven femenino de asesinarlo, no habría escapado. ¡Kin! Un agudo y melodioso grito de espada resonó de repente. La figura de la joven femenina que había comenzado a desvanecerse se materializó una vez más. Su vestido negro dorado comenzó a agitarse mientras que sin expresión contenía la espada en la que Lin Xuan había almacenado el poder de su técnica secreta. Preguntó fríamente. Dios, corriente subterránea, incluso si no tienes la intención de unirte a mi organización, no irías tan lejos como para obstruirme, ¿verdad? La técnica secreta utilizada por Lin Xuan era extremadamente aterradora. Incluso un grupo de sabios del flujo de la tierra no se atrevería a estar seguro de poder recibirlo a pesar de que ella no haya completado todos los pasos necesarios para liberar todo su poder. Un sabio de flujo que había pasado por muchas batallas en su vida tendría que arriesgar su vida para detenerlo. Los pasos de la espada solos eran extremadamente tiránicos, porque pertenecían a una técnica secreta creada por un experto supremo. Sin embargo, sin desatarlo hasta la cima y poseer la fuerza suficiente, todavía era imposible amenazar a un sabio de batalla que se había levantado solo. La corriente subterránea de Dios estaba parada sin expresión con las manos entrelazadas a la espalda, sin ninguna intención de dar una explicación. Al igual que Lee Jun-mu, que había superado todos los obstáculos para superar a todos los demás y alcanzar su nivel actual, todos los expertos tenían la arrogancia arraigada en sus huesos. Por ejemplo, podría tomarse al dios de primera línea que había perecido no hace mucho cerca de Lucky Win City.
Incluso si tenía muchos diseños maliciosos en su corazón, aún se veía obligado a controlar su impulso de matar a Lee Junmu y robar sus tesoros debido al panorama general. La corriente subterránea de Dios, que era una antigua potencia de nivel de Dios de los tiempos antiguos, era la misma. Incluso si su fuerza no estaba en su punto máximo en ese momento, él era su vieja arrogancia. Había construido el paso inexpugnable en respuesta al ataque conjunto de las fuerzas aliadas de la Tierra. Aunque parecía que había estado encerrado en su caparazón de tortuga, sin atreverse a salir, esta era la forma incorrecta de verlo. Si alguien más sin un personaje elevado e inflexible hubiera estado en su lugar, probablemente hubieran renunciado a todo lo que construyeron en la séptima dimensión y hubieran escapado lejos para conspirar por venganza. De principio a fin, las fuerzas aliadas no habían entrado en los ojos de la corriente subterránea de Dios. Los expertos supremos trascendientes solo podían atraer un poco de su interés, mientras que la única existencia en la que estaba realmente interesado era Lee Junmu. La daga de tono negro parecía haber ganado inteligencia y bailar ágilmente en la mano derecha de la juventud femenina. Siguió observando atentamente la corriente subterránea de Dios mientras decía fríamente: corriente subterránea de Dios, no sé cuál es la base de tu confianza, pero si sigues interponiéndote en mi camino, te convertirás en el enemigo de la serpiente del inframundo, y lucharemos contigo hasta que nuestro último aliento. Al escuchar la amenaza del joven femenino, la corriente subterránea de Dios lo rechazó con una sonrisa, sin siquiera darle una respuesta. Mira, pequeño bastardo, siempre has actuado en mi contra, pero como he estado contigo para salvar tu vida, ni siquiera dudé en hacer un enemigo aterrador. ¿Qué piensas ahora? ¿Quieres convertirte en mi subordinado y compartir infinitos recursos conmigo? La voz de la corriente subterránea de Dios era como un rayo en el campo de batalla, y la tech de todos instantáneamente se volvió extraña. Lee Junmu había estado luchando amargamente para permitir que las fuerzas aliadas de la Tierra atravesaran el paso inexpugnable hasta el punto de que estaba casi completamente exhausto. Pero cuando la corriente subterránea de Dios apareció en su vecindad, la juventud femenina de origen desconocido trató de asesinarlo. Los expertos supremos del ejército aliado inesperadamente no tomaron ninguna respuesta adecuada, como si sus asuntos no estuvieran completamente relacionados con ellos. En ese momento, incluso un tonto, y mucho menos el vasto ejército formado por las principales potencias y élites, pudo ver que Lee Junmu había sido abandonado por los expertos supremos trascendientes. Solo lo vieron como un peso muerto una vez que agotó todas sus fuerzas. Lee Junmu también se sorprendió mucho, porque la corriente subterránea de Dios era alguien que no soportaría el dolor sin ninguna ganancia. ¿Por qué entonces incluso enfrentaría los peligros de abandonar la séptima dimensión y ofender a una organización extraña y despiadada como la serpiente del inframundo solo para protegerlo? Si Lee Junmu no hubiera sido completamente claro que la corriente subterránea de Dios había planeado obtener su cuerpo físico, probablemente se habría convertido en una facción que quería unirse a la corriente subterránea de Dios antes de la transformación celestial. La corriente subterránea de Dios era una persona muy carismática. Además de las pocas personas como Lin Xuan que estaban siendo controladas por su técnica secreta, la mayoría de las formas de vida en la séptima dimensión estaban encantadas de estar allí y voluntariamente encontraron su muerte por él. 574 Preparación de combate formidable entre los 5 expertos trascendentes supremos. El que tenía el temperamento más ardiente era la tercera persona más poderosa. La espada de Salvia. Cuando Lin Xuan fue atacado por los muchos poderes durante la guerra continental porque ella era su discípulo, él personalmente se había mudado y eliminado la organización imprudente en una noche. Ni una sola persona había quedado viva para hablar. Había tenido la intención de ayudar a Lee Junmu, pero fue interceptado por el sabio Vega de batalla que se suponía que debía protegerlo. Al final, no pudo hacer más de lo requerido, ya que entre las potencias de la Tierra, el sabio de batalla Vega fue el firme defensor de Lee Junmu. Sin embargo, ella lo había renunciado sin dudarlo cuando la elección arriesgó la seguridad de toda la Tierra. Cuando la corriente subterránea de Dios estaba tratando de provocar a Lee Junmu, una gran cantidad de energía explotó del sabio espada que estaba ansioso por correr hacia la pared y destrozar firmemente la boca del dios. Lee Junmu, que estaba de pie sobre la pared, miró a la sabia Vega de batalla con una expresión complicada. La tristeza estaba oculta debajo de ella. No era que no supiera que la única persona que podía enfrentar a los lacayos de la corriente subterránea de Dios en la batalla era él, ya que tenía un cuerpo físico poderoso y todo tipo de métodos para salvar vidas a su disposición.
Era la razón por la que se había apresurado al paso inexpugnable y solo buscaba el refuerzo del ejército aliado. Pero Lee Junmu no había esperado que la persona que renunciaba a él fuera la persona en la que más confiaba. La sabia batalla de la Vega. Jaja. Lee Junmu rió amargamente mientras sacudía la cabeza. El arco largo Cian en su mano ya se había transformado en una hoja delgada y fría. Su análisis anterior no había estado equivocado. Después de todo, él era simplemente un don nadie sin antecedentes. A menos que su fuerza pueda elevarse por encima de todas las potencias, como la corriente subterránea de Dios que podría sacudir a todos los expertos trascendentes supremos con solo su fuerza, él seguirá siendo un don nadie. Incluso si llegara a poseer la fuerza suficiente para asustar a los dioses y fantasmas, no sería más que una pieza de ajedrez que podría ser renunciada en cualquier momento entre los expertos supremos trascendientes. Lee Junmu cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, una gran intención asesina salió de él. Al instante siguiente, la armadura experta del dragón azul, que ya estaba ardiendo con llamas, cubrió todo el cuerpo de Lee Junmu. Dobló ligeramente las piernas y disparó al cielo como una bala, como si tratara de atravesar el espacio. Tú, perra que dices ser de la serpiente del inframundo, ¿crees que puedes matar a este viejo solo con tu fuerza? Tengo un rencor personal con la serpiente del inframundo, pero no quiero molestar a los demás. Tú, ven aquí y lucha conmigo. ¿Te atreves? La primera mitad de las palabras de Lee Junmu se dijo con voz normal, pero ¿te atreves? Se llenaron de energía de flujo. Ondas de sonido aterradoras llenaron el cielo, incluso formaron innumerables ecos. Una sonrisa burlona apareció en el rostro de la joven femenina. Parece que me he convertido en un saco de boxeo indigno. Incluso con tanta gente aquí, te vuelves directamente hacia mí. ¿Realmente me menosprecias hasta este punto? Antes de que sus palabras fueran terminadas, el joven femenino se precipitó hacia el cielo, siguiendo a Lee Junmu después de su provocación. Lee Junmu estaba de pie en el cielo con ambas manos agarrando con fuerza la hoja que era un pequeño kin. Entrecerró los ojos y aprovechó el tiempo en que la joven femenina se precipitaba hacia el cielo. Él desató el método de cultivo que no había usado durante mucho tiempo. La inversión de curación innata de la esencia de la planta. El sistema le había informado a Lee Junmu que debajo del paso inexpugnable, la corriente subterránea de Dios había organizado un hechizo terriblemente grande para refinar las almas y la energía del difunto. Como la persona que había organizado este hechizo, la corriente subterránea de Dios utilizó la fuerza de los Fluxers que perecieron en la batalla para abrirse paso hasta el nivel máximo de sabio de batalla. Si no fuera por el cuerpo físico que lo restringió de poder alcanzar el reino de la deidad, probablemente no habría ninguna razón para que exista el pase inexpugnable. Después de escuchar la evaluación del sistema, Lee Junmu se sorprendió internamente. La noticia explicaba por qué la corriente subterránea de Dios lo había defendido. El dios antiguo sintió que la victoria ya estaba en su mano, por lo que el cuerpo físico de Lee Junmu era su botín de guerra, por lo tanto, otros no podían meter un dedo en su pastel. Las siguientes palabras del sistema, sin embargo, sorprendieron a Lee Junmu a sus pies. Mostró que la corriente subterránea de Dios había subestimado en gran medida su hechizo, por lo que no preparó ningún material de cultivo para aumentar su fuerza física, y por lo tanto, la mayoría de la energía en el gran hechizo quedó sin refinar. Lee Junmu, dada la fuerza de su cuerpo, podría absorber toda la energía del hechizo. Luego, Lee Junmu desató la inversión de curación innata de la esencia de la planta bajo la guía del sistema y saqueó con fuerza la energía almacenada en el hechizo de 10 demonios direccionales. Una tormenta de energía aterradora se levantó instantáneamente a su alrededor. La joven femenina que corría hacia arriba hizo una pausa. En lugar de atacar a Lee Junmu para matarlo, esperó. Le resultaba un tanto difícil creer que la persona en medio de la tormenta de energía era Lee Junmu, y su boca se abrió de par en par. En ese momento, incluso si alguien dijera que una deidad se estaba cultivando en la tormenta de energía cerca de Lee Junmu, la gente lo encontraría más fácil de creer. A pesar de que las dos partes mantienen una distancia fija, la joven femenina comprendió claramente que si se atrevía a precipitarse imprudentemente en la tormenta de energía, se haría pedazos. El joven femenino tragó saliva, y la daga negra en su mano derecha se movió para abrir un túnel en el espacio. La idea de matar a Lee Junmu ya estaba fuera de su mente. En ese momento, solo quería escapar. Si esperaba hasta que Lee Junmu absorbiera todo lo que estaba dentro del poder energético, podría ser borrado de la existencia. ¿Quieres correr? Una voz burlona resonó desde el estruendo energético.
Al siguiente instante, un enorme disco voló. Usando el disco vacío, Lee Junmu cerró rápidamente el túnel que la joven femenina había abierto con gran dificultad. No. No voy a morir aquí. La juventud femenina rugió casi perdiendo toda esperanza. Al instante siguiente, se apresuró dentro del túnel que estaba a punto de cerrarse. Se las arregló para meter la mayor parte de su cuerpo en él, así que cuando el túnel espacial se cerró, la energía espacial aterradora le arrancó la mano y la pierna derecha. Incluso si su carne estaba al nivel de la batalla de Salvia, aún no podía soportar el terrorífico poder espacial. El poder mundial era el tipo de poder más formidable que ningún cultivador podría igualar en su vida. 575 incrementó Berserk en puntos de experiencia, puntos de habilidad y elementos espaciales. Cuando el enemigo escapó por el túnel espacial con heridas graves, Lee Junmu no tenía ninguna intención de perseguirlo. Las lesiones causadas por la energía espacial dejarían una energía caótica aterradora dentro del cuerpo. Solo con numerosos medicamentos de alto nivel y un largo período de descanso podría ser expulsado. De lo contrario, las heridas no sanarían, y mucho menos podría volver a crecer sus extremidades. Lee Junmu solo había logrado saquear el 20% de la energía del hechizo de 10 demonios direccionales, pero aún así había creado un vórtice de energía aterrador a su alrededor. Si no fuera por su armadura experta de dragón azul y sus heridas que se estaban recuperando a un ritmo aterrador, no habría podido soportar la atracción de la energía frenética. Era diferente a la gentil energía del cielo y la tierra, que cualquiera podía absorber casualmente. El hechizo de 10 demonios direccionales había absorbido las emociones negativas de los Fluxers que habían muerto en la batalla. Habían pasado por varias pequeñas formaciones de hechizos y lentamente se transformaron en energía que podría usarse para el cultivo. Según la conjunción del sistema, el extraño hechizo definitivamente no fue creado por la corriente subterránea de Dios. Dada su habilidad, probablemente ni siquiera sería capaz de imaginar los efectos reales de su formación de hechizos. De lo contrario, no lo habría establecido para que Lee Junmu absorbiera toda la energía. Un indicio de agradable sorpresa flotó en la cara de la corriente subterránea de Dios que controlaba la formación del hechizo en el paso inexpugnable. Con sus ojos perspicaces, podía ver fácilmente la transformación que ocurría en el cielo. Una vez que su carne ya no era capaz de sostener la energía enloquecida, se había preguntado qué hacer con la energía restante. Después de todo, si no controlaba el hechizo de 10 demonios direccionales, se cerraría instantáneamente. La energía enloquecida se dispersaría rápidamente, desperdiciando su arduo esfuerzo para crearla. Como Lee Junmu podía absorber la energía a la deriva, la corriente subterránea de Dios no lo detendría. En cualquier caso, la carne del joven le pertenecía, así que independientemente de cuánto absorbiera Lee Junmu, ¿no era todo por él? Después de pensar en esto, la corriente subterránea de Dios relajó su control del hechizo de 10 demonios direccionales y permitió que Lee Junmu saqueara la energía restante. Timbre. Host absorbió energía diabólica, puntos de experiencia más 10.000 DIN. El anfitrión absorbió energía diabólica, puntos de habilidad más 10.000 DIN. El anfitrión absorbió energía diabólica, elementos espaciales más 10.000 DIN. El anfitrión absorbió energía diabólica, puntos de comprensión más 10.000 DIN. El anfitrión ha absorbido energía demoníaca y ha formado un origen demoníaco en su cuerpo. Los detalles pueden ser investigados por el anfitrión de acuerdo con sus deseos. DIN. Debido a la formación de origen demoníaco, la flecha cazadora de almas demonio trueno experimentó numerosas transformaciones. Los detalles pueden investigarse de acuerdo con los deseos del anfitrión. Una serie de notificaciones resonaron en los oídos de Lee Junmu, una tras otra. Los números en su panel de perfil también aumentaron frenéticamente. Además del aumento en los recursos proporcionados por el sistema, Lee Junmu se sorprendió gratamente al descubrir que la energía de la locura estaba refinando su carne como si exigiera su fuerza física para alcanzar una nueva altura. Sin embargo, Lee Junmu pronto despertó del éxtasis del fuerte aumento de la fuerza, y una pizca de miedo persistente brilló en sus ojos. Energía diabólica, no parecía algo bueno. Sistema, la energía diabólica que absorbí esta vez, ¿influiría en mi futuro cultivo de alguna manera? El sistema, que siempre era capaz de responder rápida y fluidamente, se silenció al escuchar la primera pregunta de Lee Junmu después de aclararse la cabeza. Esto se debía a que no podía informarle que el creador del hechizo de 10 demonios direccionales no era menos logrado que el creador del sistema mismo. Por lo tanto, ya sea para bien o para mal, no pudo descubrir los efectos de la energía diabólica.
Después de un tiempo, el sistema murmuró como si tratara de ocultar algo: el anfitrión tiene tanta energía diabólica que descubrir los efectos exactos aparte del fuerte aumento de la fuerza no es fácil. El anfitrión puede esperar para investigarlos en el futuro, ya sean beneficiosos o perjudiciales. Al escuchar las palabras del sistema, Lee Junmu sintió un escalofrío en su corazón. Esta era la primera vez que veía vacilar al sistema aparentemente omnipotente. Pero Lee Junmu todavía podría hacer una suposición aproximada. Aunque la energía del demonio definitivamente aumentaría su fuerza enormemente, era imposible que no tuviera ningún efecto secundario. El dios de la batalla, que estaba parado en el aire sobre el paso inexpugnable, observaba cada movimiento de Lee Junmu. Cuando vio a la joven femenina arriesgar su vida para escapar por el túnel espacial, lentamente retiró la mirada. Incluso si el asesino de la serpiente del inframundo no se perdiera en el vacío infinito, definitivamente se convertiría en un lisiado en el futuro. Este fue el mejor resultado, sin considerar los caóticos ataques espaciales que tendría que enfrentar mientras viajaba por el vacío. Mientras observaba a Lee Junmu, que estaba envuelto en la energía enloquecida del cielo, el dios de la batalla no pudo evitar pensar que incluso alguien tan tiránico como él no se atrevería a quedarse tanto tiempo dentro del vórtice. Si la energía fundente que protegía el cuerpo se desgarrara, no tendría ningún lugar para escapar y moriría sin dejar huesos. Por lo tanto, el dios de la batalla llegó a la conclusión de que si Lee Junmu salía vivo del vórtice de energía enloquecido, se pararía frente a ellos como un igual y se convertiría en otra existencia incomparable en la Tierra, o tal vez, incluso podría volverse más formidable que ellos y convertirse en el guardián de la Tierra después de la transformación celestial. ¡Qué desgracia! Es suficiente, atacamos ahora. El sabio espada levantó su mano, y la espada larga, que parecía capaz de congelar el espacio a su alrededor, dejó escapar un grito de espada. El dios de la batalla asintió ligeramente y dio nuevas instrucciones. Si la corriente subterránea de Dios logra escapar, tal vez no podamos capturarlo en esta vida. Todos, ataquen con toda su fuerza y no le den ninguna oportunidad de escapar. Todos los expertos trascendentes supremos se frotaron los puños y se limpiaron las palmas. Cuando Battle Sage Vega, que siempre se había mantenido fría y almeja, miró a la figura envuelta en el vórtice de energía loco, sorprendentemente se quedó aturdida. ¿He cometido un error? Ella se preguntó en su corazón. Sacrificar a Lee Junmu, que tenía una fuerza de combate excepcional para el futuro de la Tierra que estaba en vísperas de una transformación celestial, no fue una mala decisión. Si la corriente subterránea de Dios se hubiera visto obligada a cometer un error debido a Lee Junmu, su batalla habría sido mucho más fácil. Por lo tanto, aunque los expertos trascendentes supremos no entendieron sus tácticas, no saltaron para oponerse a su decisión. El único error de Battle Sage Vega fue subestimar el potencial de Lee Junmu. 576 Curiosidad y vacilación. Energía especial. Rango de origen demonio. Grado. Unidades. 20.000 propiedades. Adjuntar demonio, congelar demonio. Adjuntar demonio. Unir la energía diabólica almacenada en el origen del demonio al ataque. La amplificación dependerá de la cantidad de energía demoníaca utilizada. Demonio congelado. Absorbe una gran cantidad de energía diabólica para condensar el atributo de origen del demonio. Todos los días, una cierta cantidad de energía demoníaca se consumirá automáticamente. Efectos secundarios. El uso prolongado de la energía diabólica tendrá cierta influencia en la naturaleza del huésped. Esas eran las características de la energía de origen del demonio según lo enumerado por el sistema. Naturalmente, lo que más preocupaba a Lee Junmu era el último. Aunque el sistema no había dado ningún detalle, Lee Junmu podía adivinar que la energía diabólica lo convertiría en una persona cada vez más cruel cuyas acciones serían cada vez más irrazonables con el paso del tiempo. La persona también se volvería cada vez más fría y desprendida. En resumen, si Lee Junmu continuara usando el poder de origen demoníaco o incluso se volviera excesivamente dependiente de él, se transformaría en un monstruo. En ese momento, independientemente de si era Tierra o cualquier otro plano dimensional, ninguno de ellos sería capaz de sostenerlo. Aunque el sistema no había enumerado las secuelas del uso de la habilidad de atacar al demonio, Junmu podría enamorarse de cualquiera por su capacidad de cortar todo a su paso como hormigas. Dado su cuerpo físico tiránico, si él también ganó un poder ofensivo tan dominante, entonces, ¿qué persona en el mundo podrá bloquear su camino? Weu soltó un soplo de aire impuro y decidió renunciar al pensamiento seductor, resolviendo sellar el nuevo poder en su cuerpo por el momento.
Definitivamente no usaría la energía diabólica, a menos que como último recurso. Después de contener sus pensamientos con gran dificultad, Li Yunmu abrió la boca después de mucho tiempo. Sistema, enumere las propiedades de la nueva flecha de búsqueda de almas del demonio del trueno. Quiero ver qué tipo de transformación había ocurrido. Habilidad de batalla. Flecha de caza de almas demonio del trueno. Nivel. Sabio extraordinario. Evaluación potencial. SSS más propiedades. Caza del alma, invasión demoníaca. Caza del alma. Una vez que la flecha de caza del alma del demonio del trueno se bloquea en una persona, entonces, siempre que la persona no escape del alcance de la flecha, serán cazados hasta que la flecha de la caza del alma del demonio del trueno sea destruida o el objetivo sea alcanzado. Invasión del demonio. La flecha de búsqueda del alma del demonio del trueno producirá ilusiones en la mente del objetivo e incluso afectará su conciencia. El efecto preciso se basará en la fuerza de voluntad y la fuerza del objetivo. Desde que Li Yunmu había comprendido la flecha de caza de almas demonio del trueno, nunca había dejado de templarla. Después de todo, se podría decir que esta habilidad de batalla es la técnica de ataque de largo alcance más poderosa en su arsenal, pero independientemente de sus esfuerzos, esta habilidad básica se había quedado estancada en el nivel de integración. Pero ahora, parecía que la energía del demonio en su cuerpo había sido suficiente para comprender la habilidad, pero no para avanzar al siguiente reino. Así, una vez que el origen del demonio se condensó en el cuerpo de Li Yunmu, la habilidad había alcanzado un nivel de sabio extraordinario de un solo golpe. Claramente, la energía de la sangre y la carne de los cultivadores muertos absorbidos en el hechizo de 10 demonios direccionales se había purificado en el tipo de energía más primitivo. Por eso, cuando Li Yunmu usó la inversión de curación innata de la esencia de la planta y la absorbió, el sistema la transformó en todo tipo de energías diferentes. El gran aumento de elementos espaciales lo había conmocionado enormemente. Hay que saber que los elementos espaciales eran mucho más difíciles de acumular que los puntos de experiencia y habilidad. En cuanto a las dos habilidades mencionadas por el sistema, Li Yunun ya había visto sus detalles. Aparte de no poder usar el origen del demonio por el momento, estaba completamente satisfecho con la transformación en la flecha de caza de almas del demonio del trueno. Su alcance extremo con él había sido bastante aterrador antes, pero ahora la flecha incluso debilitaría la conciencia del enemigo hasta cierto punto. Aquellos con fuerza débil se moverían caóticamente en el rango de Li Yunmu como moscas sin cabeza, incapaces de escapar de su muerte. El sistema no había mencionado nada sobre su cuerpo físico, pero naturalmente también había recibido una gran amplificación. Solo en comparación con las dos habilidades recién comprendidas, no valía la pena mencionar el impulso en su fuerza física. Dada mi fuerza física actual, ¿podría ser capaz de competir contra personas como el dios de la batalla? Li Yunmu murmuró para sí mismo y miró hacia abajo para observar la situación en el paso inexpugnable. Li Yunmu se sorprendió bastante al ver que después de haberlo señalado, los guerreros de las fuerzas aliadas habían destruido el paso inexpugnable que originalmente era bastante elevado. Aunque quedaban algunos de los lugares, no podían reprimir a la gente al nivel de las potencias supremas trascendentes. Solo los fluxers ordinarios de las fuerzas aliadas encontrarían su fuerza suprimida. Con la fuerza de los 5 expertos trascendentes supremos totalmente desatados, su verdadera habilidad de combate no estaba muy lejos de alcanzar la deidad de medio paso. Además, eran 5 contra 1, así que desde el comienzo de la batalla, el lado del dios de la batalla había suprimido completamente la corriente subterránea de Dios. En el pase, independientemente de si eran los fluxers del lado del dios de la batalla o las tropas de la corriente subterránea del dios, todos se habían retirado del campo de batalla donde se había derramado la sangre de sus camaradas. Después de que se rompió el paso inexpugnable, las llamadas potencias no pudieron quedarse por más tiempo. Cuando Li Yunmu miró la pelea debajo de él, vio a Dios bajo la corriente que estaba siendo reprimido por las 5 personas que de repente sonreían de una manera extraña. Al instante siguiente, su mano derecha estaba cubierta por una capa de líquido negro, y la corriente subterránea de Dios la sacudió con fuerza. Auge. Un poder incomparablemente aterrador explotó al instante, y una arena arenosa que llenó todo el cielo se levantó de repente. Incluso con su visión actual, Li Yunmu fue sorprendentemente incapaz de ver a través de ella. Ya no podía saber qué estaba sucediendo debajo. SSSSS, mientras el arenal se asentaba lentamente, Li Yunmu no pudo evitar inhalar aire frío. Todo el suelo debajo estaba cubierto por el líquido negro oscuro.
El grupo de 5 dioses de la batalla que había tenido la ventaja hasta entonces estaba sorprendentemente tirado en el suelo, sin aliento en función de su apariencia. El líquido negro que cubría los cuerpos de los 5 expertos supremos trascendientes parecía estar vivo. Incluso desde esa distancia, Li Yunmu podía sentir que su vitalidad se agotaba rápidamente. Si las acciones de la corriente subterránea de Dios no se detuvieran, los poderes más altos de la Tierra probablemente dejarían de existir. Li Yunmu estaba a punto de actuar, pero de repente recordó a los 5 expertos supremos trascendientes que observaban con calma cuando la corriente subterránea de Dios se acercaba a él y se relajaba. Comenzó a dudar, incapaz de tomar una decisión. Había una buena posibilidad de que el dios de la batalla y los demás aún lo vieran como un enemigo en el futuro. 577 Finalmente tomando medidas piérdase. Li Yunmu se lamió ligeramente los labios, y su energía física tiránica surgió repentinamente, sacudiendo las gotas de líquido negro casi invisible a simple vista de su cuerpo. Rápidamente se dispersaron en el aire. Li Yunmu permaneció de pie en el aire con una expresión indiferente. No había sido difícil darse cuenta de que sus pensamientos eran el resultado del pequeño truco de la corriente subterránea de Dios, similar a cuando el dios de primera línea había perecido. La corriente subterránea de Dios seguía usando trucos tan pequeños a simple vista, así que Li Yunmu ya se había acostumbrado a ellos. Pero no pudo controlar la furia en su corazón y no deseaba actuar. Cuando la corriente subterránea de Dios se estaba acercando a él, ninguno de los 5 expertos trascendientes se había movido, así que ahora, cuando no pudieron defenderse, ¿por qué debería rescatarlos? ¿Qué tipo de lógica era esta? Fue despiadado, pero al final, no fue completamente inflexible. Él suspiró. La extraña sonrisa en la cara de la corriente subterránea de Dios no cambió en lo más mínimo. Parecía que Li Yunmu mirando con los brazos cruzados estaba de acuerdo con sus planes. El líquido negro como tinta que cubría la mano derecha de la corriente subterránea de Dios realmente parecía cobrar vida. No solo se tragó locamente la vitalidad de los 5 expertos trascendentes supremos de la Tierra, sino que también engulló frenéticamente la carne de la corriente subterránea de Dios. Incluso lo estaba haciendo a una velocidad mucho más rápida. En unas pocas respiraciones, todo el cuerpo de la corriente subterránea de Dios estaba completamente cubierto por el líquido negro. Cuando se convirtió en un monstruo con el líquido negro que lo cubría de pies a cabeza, lentamente levantó la cabeza. Parecía que una bola de agua negra había desarrollado repentinamente una boca y un par de ojos, creando una vista extremadamente extraña. Como controlador del hechizo del demonio de las 10 direcciones, la corriente subterránea de Dios podía controlar el ritmo de Li Yunmu que tragaba la energía del hechizo en cualquier momento, pero después de que Li Yunmu había saqueado aproximadamente el 30% de la energía diabólica, ya había alcanzado la saturación. La corriente subterránea de Dios, que había estado esperando una oportunidad, atrajo el resto de la energía diabólica hacia su cuerpo sin la menor vacilación. Su poder alcanzó el pico, y los 5 expertos trascendentes supremos de la Tierra no pudieron resistir en lo más mínimo. No eran rival para la corriente subterránea de Dios que había recuperado su fuerza. Naturalmente, usar una cantidad de poder tan aterradora no estuvo exento de su precio. La corriente subterránea de Dios sufrió la reacción de su antiguo poder y se convirtió en algo que tenía una forma humana, pero no era humana, parecía un fantasma, pero no era un fantasma. Antes de que toda la carne fuera consumida por la reacción, la corriente subterránea de Dios tenía que encontrar un nuevo cuerpo, o desaparecería del mundo. Li Yunmu no tomó medidas, pero esto no significaba que las fuerzas aliadas de la Tierra tampoco se movieran. Al ver que todavía estaba de pie en el aire mientras observaba con indiferencia, la esperanza final de las principales potencias de confiarle todo se evaporó. Entonces, los sabios de flujo ordinarios y los sabios de flujo de dominio usaron todo tipo de métodos para acercarse locamente a la corriente subterránea de Dios. Sin embargo, estas centrales eléctricas que se alzaban sobre la Tierra eran completamente impotentes frente al líquido negro y fueron envueltas en un instante. Luego fueron absorbidos hasta que no fueron más que energía para ello. Al final, no solo no pudieron rescatar a los 5 expertos supremos trascendientes, sino que incluso hicieron que creciera el líquido negro. Sintiendo su propia debilidad, el resto no continuó apresurándose. En cambio, las potencias humanas decidieron abandonar su honor y se arrodillaron hacia Li Yunmu, rogando por su ayuda. Li Yunmu sintió que su respiración se detenía, algo incapaz de creer la escena frente a sus ojos.
Habría sido una persona común si no hubiera encontrado el sistema de Ag de Super Sombras. Habría vivido toda su vida como una persona común, o tal vez incluso habría sido agobiado por la investigación de su padre y habría sido rebajado a la clase baja. Pero en ese momento, una persona común como él estaba parada sobre las nubes, recibiendo una sincera reverencia de todas las principales potencias del mundo. No pudo evitar entrar en pánico un poco. Antes de eso, incluso cuando se enfrentaba a una batalla de vida o muerte, nunca había perdido la calma. Wow. Lee Junun de repente suspiró profundamente y el pequeño King se transformó en un arco largo cian. Mientras tiraba de la cuerda del arco, aparecieron 7 flechas de color negro. Estaban formados solo por energía diabólica. Acoplando un disparo ciego con una flecha de búsqueda de almas demonio del trueno, Lee Junmu disparó con confianza las 7 flechas a la corriente subterránea de Dios que estaba envuelta en líquido negro. En su corazón, sin embargo, no estaba muy seguro de su victoria, ya que no tenía idea del daño de sus flechas. Después de todo, esta era la primera vez que los usaba. Sin embargo, la situación no permitió que Lee Junmu experimentara con ellos. Debe saberse que el oponente era un antiguo experto a nivel de Dios que había derrotado a los 5 expertos supremos trascendentes de la Tierra sin la menor resistencia. Wosh. 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 Las 7 flechas se precipitaron con el sonido de un corte por el espacio. Con la adición de tiro ciego, Lee Junmu no necesitaba apuntar. Mientras la flecha fuera disparada por él, daría en el blanco. Las 7 luces negras se precipitaron por el aire, y el líquido negro salpicó el aire para obstruirlas, pero ni siquiera podía tocar las flechas negras de energía demoníaca. Lo atravesaron como si ni siquiera estuviera allí. Cuando las 7 flechas de energía diabólica penetraron el líquido negro, mantuvieron la supresión absoluta. Dios, que había forzado a las principales potencias a arrodillarse frente a él, se tambaleó. El líquido negro que se extendía desde su cuerpo se redujo enormemente y comenzó a regresar rápidamente para proteger el cuerpo principal. Cuando lo hizo, numerosos cadáveres de las principales potencias que aún no habían sido absorbidos aparecieron en el suelo. Una parte de los sabios de flujo de dominio que confiaban en su fuerza extremadamente formidable para resistir el líquido negro todavía estaban vivos. No había carne en sus cuerpos, y mucho menos cualquier forma imponente. Después de disparar las 7 flechas, los ojos de Lee Junmu se pusieron inyectados de sangre. Esta vez, no tenía ninguna intención de salvar a nadie. Solo quería desatar una masacre loca y desahogar el sentimiento negativo acumulado en su corazón. La corriente subterránea de Dios tampoco tenía ninguna intención de continuar absorbiendo las potencias humanas. La corrosión de su energía no era algo que pudiera soportar. Las 7 flechas de energía diabólica de Lee Junmu habían provocado su antigua energía divina, si continuaba de esta manera, no podía estar seguro de poder proteger su conciencia. En ese momento, no se hablaría sobre apoderarse del cuerpo de Lee Junmu. Se convertiría en un antiguo monstruo de nivel de Dios que solo sería como matar y tragar. 578 3 opciones bajo el estricto control de la corriente subterránea de Dios, el líquido negro fluyó imprudentemente sobre los cuerpos de los 5 expertos trascendentes supremos antes de converger lentamente en el camino de regreso a su cuerpo. En el lapso de 2 respiraciones, la corriente subterránea de Dios se transformó en un monstruo líquido negro de 10 metros de altura. En cuanto a los 5 expertos trascendentes que estaban en su último aliento, la corriente subterránea de Dios no estaba ansiosa por destruirlos. Después de todo, una vez que se apoderó del cuerpo de Lee Junmu, no tardaría mucho en recuperar toda su fuerza. Todos los sabios y cuasi deidades de la tierra no dudaron. Se apresuraron hacia aquellos que aún mostraban signos de vida y, uno tras otro, abrieron túneles espaciales para regresar a la tierra. Los expertos del ejército aliado no reflexionaron sobre si Lee Junmu lograría la victoria o no. Después de todo, la corriente subterránea de Dios era tiránica hasta el punto de que había derrotado a los 5 expertos supremos trascendientes en un instante. Todos tenían que admitir que la exhibición anterior de Lee Junmu era bastante conspicua, pero con las circunstancias actuales, los Fluxers de la Tierra no creían que pudiera ganar. Después de todo, incluso si Lee Junmu era poderoso, a lo sumo podría estar en el nivel de expertos supremos trascendientes y no más. Si el dios de la batalla atacaba con toda su fuerza, Lee Junmu podría no ser capaz de resistirlo, entonces, ¿qué hablar de la corriente subterránea de Dios que era aún más poderosa?
Los ojos de Lee Junmu, que parecían brillar con una sombra roja por las emociones negativas en su corazón, levantaron su arco largo Cian y tiró de él. Instantáneamente, 9 flechas de caza del alma del demonio trueno rojo-negro se congelaron. Aunque Lee Junmu no sintió nada bueno con el ejército aliado que escapó del campo de batalla, tampoco se sintió decepcionado. Incluso él mismo no creía que tuviera una buena oportunidad de ganar, así que lo que se podía esperar de las personas que no conocían su fuerza. Después de hacerse más fuerte debido a la absorción de la energía diabólica, Lee Junmu estaba seguro de que podría luchar contra cualquiera de los expertos supremos trascendientes, pero nada más que eso. Timbre. El descenso de un poder irresistible detectado, pidiéndole al anfitrión que escape rápidamente. Declaró el sistema con voz fría. Cuando la corriente subterránea de Dios centró su atención en Lee Junmu, el sistema comenzó a analizar la fuerza de combate de ambos bandos. Aparte de escapar, ¿tengo alguna otra opción? Lee Junmu levantó ligeramente las cejas, lo que indica que si su actitud dominante de avanzar con valentía se rompiera aquí, influiría en su futuro cultivo. Lo hay, pero el precio es demasiado alto. La voz tranquila del sistema hizo que los pensamientos de Lee Junmu saltaran. Él casi comenzó a maldecir. A medida que aumentaba la inteligencia del sistema, también aumentaba su crueldad, especialmente ahora que Lee Junmu poseía una cierta cantidad de fuerza. Solo lo reabastecería si se encontraban con un enemigo al que no podía rivalizar. Una de las opciones frente al anfitrión es sacrificar todos los puntos de experiencia y aumentar el número de sombras de 18 a 23. Después de esto, cuando la corriente subterránea de Dios se cierra sobre ti, puedes desatar una sombra única de cuchilla celestial. Este golpe sería suficiente para hacer que el oponente pierda toda razón y disminuya su fuerza en un 80%. Tan pronto como el sistema explicara la primera opción, Lee Junmu lo tiró. Aunque la cosecha obtenida al absorber la energía diabólica superó con creces su imaginación y le permitió congelar 5 sombras más, las sombras no eran solo el medio para aumentar su fuerza. Podía confiar en ellos para defender su vida. Si eligió sacrificar sus sombras y tuvo que usar la sustitución de imágenes fantasmales, ¿no era lo mismo que huir? La segunda opción, el anfitrión puede sacrificar la armadura experta del dragón azul. El sistema puede sustituir a Lost y destruir la corriente subterránea de Dios de la existencia en un solo ataque. Sin embargo, si sacrificas la armadura experta del dragón azul, desaparecerá para siempre. La segunda opción movió el corazón de Lee Junmu ligeramente, pero aún así no abrió la boca. Después de todo, la amplificación de la fuerza de la armadura experta del dragón azul era algo que tenía que poseer. Si lo sacrificara, podría escapar de la calamidad, pero ciertamente lo lamentaría en el futuro. ¿No hay una tercera opción? Preguntó rápidamente. Hay. El sistema dio una respuesta positiva, luego continuó, pero no creo que tenga tiempo para escucharlo. En el instante en que el sistema dijo eso, la corriente subterránea de Dios apareció frente a él. Lee Junmu incluso tuvo que levantar la cabeza debido al enorme cuerpo del otro. ¿Cuál? ¿Opción 2 o 1? Si Lee Junmu realmente solo tuviera las dos opciones, entonces preferiría elegir la primera. Aunque tendría que sacrificar todas sus sombras, podría reunir suficientes puntos de experiencia y volver a congelarlos en el futuro, ¿no? Sistema, reúne todas las sombras y desata sombras únicas. Antes de que pudiera terminar de hablar, sintió como si algo explotara en su cabeza, como si un proyectil de artillería lo hubiera golpeado. En un instante, Lee Junmu perdió el conocimiento. Ja, 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 ja. Al ver a Lee Junmu perder el conocimiento, la corriente subterránea de Dios abrió la boca, que estaba sumergida en el líquido negro, y comenzó a reír salvajemente. No pudo evitar celebrar su decisión de apoderarse del cuerpo de Lee Junmu. Aunque el joven podía expulsar su poder divino, estaba convencido de que no era sin precio. Si Lee Junmu pudiera usar ese método sin límites, Lin Xuan probablemente ya se habría salido de su control. Por lo tanto, se atrevió a correr el riesgo de permitir que Lee Junmu consumiera energía diabólica. También había esperado hasta que se había absorbido hasta la saturación, sabiendo que su carne naturalmente se transformaría nuevamente. En ese momento, la corriente subterránea de Dios atrajo una gran cantidad de poder del hechizo, lo que le permitió alcanzar instantáneamente su poder máximo y matar a los 5 expertos trascendentes supremos de un solo golpe, exterminando por completo cualquier habilidad de las fuerzas aliadas para luchar contra él. Después de que el ejército aliado de la Tierra se retirara o fuera exterminado, tomaría el cuerpo de Lee Junmu y permitiría que la reacción de su poder devorara el cuerpo de Bárbaro Niu.
Hay que decir que este era un plan extremadamente audaz y perfecto. Sin embargo, durante el mismo, la corriente subterránea de Dios sufrió mucho dolor y daño horripilantes. Pero para la corriente subterránea de Dios, siempre que pudiera obtener el cuerpo de Lee Jun-mu, todo el dolor y el sacrificio en el mundo valdrían la pena. Incluso si no pudiera recuperar su fuerza máxima por el momento, ¿quién sabría que se ha apoderado del cuerpo de Lee Jun-mu? Una vez que terminó, pudo regresar a la tierra bajo el nombre de Lee Jun-mu y decir que la corriente subterránea de Dios no pudo resistir la reacción violenta y que había muerto antes de que terminara la batalla. Con tal historia establecida, podría obtener enormes tesoros durante la transformación celestial con la ayuda de las potencias de la tierra. El solo pensarlo hizo hervir la sangre de la corriente subterránea de Dios. Pero independientemente de cuántos planes había hecho, nunca esperó que el gran tesoro de Lee Jun-mu no fuera en absoluto inferior al hechizo de la civilización de cultivo antes de las edades oscuras que había recibido. El sistema 579 toma medidas. Lee Jun-mu, que había estado parado debajo de la corriente subterránea de Dios, de repente bajó la cabeza. Un flujo de datos críptico de repente comenzó a fluir a través de sus ojos, y lentamente levantó su larga y delgada espada. La corriente subterránea de Dios se sobresaltó. Miró a Lee Jun-mu, que estaba levantando su espada, con temor en el corazón. Sin embargo, duró solo un momento fugaz, porque Lee Jun-mu eludir sus restricciones estaba realmente dentro de sus expectativas. Después de todo, independientemente de lo alto que fuera el precio, Lee Jun-mu definitivamente usaría el mismo truco para deshacerse de sus restricciones cuando su cuerpo estaba a punto de ser incautado. El cuerpo de Lee Jun-mu se sacudió de repente, y una capa de luz dorada cubrió su piel rosada. Estaba densamente lleno de runas doradas, que se asemejaban a un idioma antiguo de la civilización del cultivo antes de la Edad Oscura, pero la corriente subterránea de Dios no podía leerlas. La cubierta del almirantazgo se liberó por completo, cubriendo todo el cuerpo de Lee Jun-mu. Dado su antiguo poder de nivel de Dios, la corriente subterránea de Dios no podría dañar a Lee Jun-mu a menos que encontrara un defecto en la defensa perfecta de la cubierta de almirantazgo. La hoja larga y delgada se levantó lentamente por encima de la cabeza del joven, y su intento de hoja tiránica envolvió todo más allá como una marea. Basado en los sentidos de la corriente subterránea de Dios, no fue ni un poco más débil que la tormenta violenta de hace un momento. Aunque el ataque de la espada fue aterrador, la corriente subterránea de Dios ignoró su ataque enloquecido contra el líquido negro alrededor de su cuerpo, ya que no era letal en su nivel de fuerza. Aún así instintivamente se retiró unos pocos cientos de pies. Tenía claro en su corazón que la próxima habilidad de Lee Jun-mu sería su verdadero movimiento letal. ¿Una simple hormiga se atreve a apoderarse del cuerpo al que me había unido? Lee Jun-mu levantó lentamente la cabeza. Un número interminable fluía por sus ojos. Apretó su agarre sobre la empuñadura de la cuchilla que estaba elevada sobre su cabeza, y la intención ilimitada de la cuchilla explotó una vez más. Su poder era varias veces más aterrador que antes. Incluso con la defensa de la corriente subterránea de Dios, el líquido negro que cubría su cuerpo comenzó a desmoronarse bajo la invasión de la intención de la cuchilla liberada por Lee Jun-mu. Aunque el daño se curó rápidamente, el enorme cuerpo de la corriente subterránea de Dios se estaba haciendo más pequeño a una velocidad visible. Usted no es Lee Jun-mu. La corriente subterránea de Dios gritó en estado de shock. Su expresión se llenó de miedo al instante. ¿Qué poder es este? Incluso mi poder divino fue eliminado. Además, ahora está permanentemente eliminado. ¿Tú, qué eres exactamente? Yo. Preguntó Lee Jun-mu retóricamente. Ligeramente levantó sus delgados labios y se burló, soy la razón por la que arriesgaste tu vida para apoderarte del cuerpo de Lee Jun-mu, su oportunidad. Cuando Lee Jun-mu fue atrapado por las restricciones mentales de la corriente subterránea de Dios, el sistema de Hag de Sombra no actuó como antes. En lugar de usar todos los recursos acumulados para liberarlo del control de la corriente subterránea de Dios, asumió el control directo del cuerpo de Lee Jun-mu. Después de todo, incluso si el sistema devolviera el cuerpo a Lee Jun-mu, definitivamente no podría escapar. La sustitución de imágenes fantasmales era poderosa, pero cuando se enfrentaba con un oponente del nivel de la corriente subterránea de Dios, incluso si Lee Jun-mu sacrificaba su sombra para escapar al vacío, no le iría mejor que al asesino de la serpiente subterránea. El corazón de Dios bajo corriente de repente se enfrió. Nunca había esperado que la oportunidad obtenida por Lee Jun-mu tuviera realmente su propia conciencia.
Además, la corriente subterránea de Dios tuvo problemas para tratar de imaginar qué nivel de existencia podría haber dejado tal cosa, pero supuso que habría vivido antes de la Edad Media. Tenía que ser una de las leyendas de antes de la Edad Oscura. Truenos y energías diabólicas se reunieron lentamente en el borde de la larga y delgada espada. Sin darle a Dios por debajo de la corriente ninguna oportunidad de decir tonterías, Lee Jun-mu golpeó tan ligeramente como una pluma. Esa era la verdad, la huelga fue tan ligera como una pluma. Cualquiera que lo vea no se sentiría amenazado en lo más mínimo. Aún así, la corriente subterránea de Dios claramente podía sentir su muerte. No acepto esto. También tuve una gran oportunidad, una gran fortuna también me sonrió, entonces ¿por qué la corriente subterránea de Dios no había? El pequeño Qin que se había transformado en la delgada y larga espada se precipitó rápidamente en el mundo celestial de Lee Jun-un, aterrorizado por el sistema que había tomado el control del cuerpo de su maestro. Después de la conclusión de la batalla, no quería quedarse ni un momento. Después de la muerte de la corriente subterránea de Dios, las restricciones mentales que había colocado se dispersaron instantáneamente. Lin Xuan y las otras formas de vida formidables de la séptima dimensión bajo su control recuperaron su conciencia. El grupo de las formas de vida más poderosas encabezadas por Lin Xuan miró a la figura en el cielo una tras otra con tez pálida. Era cierto que habían estado bajo el control de la corriente subterránea de Dios, pero aún poseían su conciencia. Podían ver pero no podían controlarse e implementarían cada orden de la corriente subterránea de Dios como un edicto imperial. El ejército aliado se había retirado, pero no habían abandonado el campo de batalla. Todos los que todavía estaban vivos vieron claramente cómo la corriente subterránea de Dios fue destruida por Lee Jun-mu en un solo golpe. Aparte de Lin Xuan, todas las potencias de la séptima dimensión se estremecieron. No tenían claro la próxima acción de Lee Jun-mu, por ejemplo, cómo trataría con ellos. ¿Huir? Delante de un anciano que podría destruir a un antiguo experto de nivel de Dios en un solo golpe, ¿podrían escapar? ¿No estaría huyendo a una muerte más rápida? Mientras reflexionaba sobre la forma de tratar con aquellos que habían visto su fuerza, el sistema de repente alzó la vista. Levantó su mano derecha y cortó espacio. Ignorando el caos espacial en el vacío, se escapó directamente a él. Instantáneamente después, el sistema se agarró, y cuando recuperó su mano, sostuvo un pergamino. Después de leer su contenido, la extraña sonrisa del sistema se congeló. Todavía estaba pensando en cómo obtener más beneficios del cuerpo de Lee Jun-mu. Después de todo, ya que había actuado personalmente esta vez, definitivamente no lo haría de forma gratuita. Si Lee Jun-mu no hubiera sido su maestro, definitivamente no se habría molestado con un asunto tan insignificante. Sin embargo, si Lee Jun-mu pereciera, el sistema se quedaría dormido una vez más. ¿Quién sabía cuánto tiempo le tomaría encontrar un nuevo maestro? La humanidad ya podría estar destruida para ese momento. Si eso sucediera, los métodos de cultivo registrados en su base de datos seguirían teniendo algún significado. Si no pudiera actuar cuando la humanidad estaba en vísperas de una calamidad, ¿su existencia todavía tendría algún valor? 580 La gran técnica devoradora más formidable. Cuando Lee Jun-un se despertó, ya había regresado a Lucky Win City. Había dos signos de exclamación amarillos que cubrían su línea de visión. Intentó hacer clic mentalmente en uno de ellos, y apareció una introducción detallada de una habilidad. Nombre. Cubierta de almirantazgo, perfección tipo. Grado de refinamiento del cuerpo. Propiedades de grado SSS. Guerra de almirantazgo, defensa perfecta. Guerra de almirantazgo. Puede tomar la forma del dragón de la guerra de almirantazgo dentro del cuerpo, que puede tragarse todas las energías peligrosas que entran en el cuerpo del huésped. Cuando el anfitrión ataca con toda su fuerza, existe la posibilidad de que el dragón de la guerra de almirantazgo se adhiera a él, lo que hace aún más difícil cancelar y derrocar la habilidad del anfitrión. Defensa perfecta. Habilidad activa. Cuando el anfitrión usa la defensa perfecta, la defensa de la cubierta de almirantazgo alcanzará su punto máximo. Cualquier ataque equivalente a la ofensiva más poderosa del anfitrión no podrá causar lesiones al anfitrión. Cada vez que se desata una defensa perfecta, puede resistir un ataque. Se puede usar 3 veces al día. Punto a tener en cuenta. La defensa perfecta tiene un talón de Aquiles. Si es atacado, la defensa perfecta se romperá instantáneamente, y el ataque también triplicará el daño. La ubicación del talón de Aquiles puede ser ajustada por el huésped. Cada mes, el anfitrión tendrá una oportunidad gratuita para hacerlo.
Li Yunmu no sabía lo que había sucedido mientras estaba inconsciente, por lo que pensó que debido a la absorción de una gran cantidad de energía diabólica, algunas anomalías también habían surgido en la cubierta de Almirantazgo. Cuando leyó sobre la nueva propiedad llamada defensa perfecta, no pudo evitar la vista que escapó de sus labios. Después de todo, el ataque más formidable en su arsenal fue una sombra celestial única, que se redujo a un golpe formado por el sacrificio permanente de todas sus sombras. Incluso la corriente subterránea de Dios en su fuerza máxima se vería gravemente herida por ella. Sin embargo, la defensa perfecta podría resistir incluso semejante golpe. Esto implicaba que cualquier existencia bajo el antiguo reino de los dioses no podía matar a Li Yunmu en un instante a menos que lograra golpear el talón de Aquiles. Su ubicación también podría moverse, y se dijo en las notas marginales que tendría una oportunidad libre cada mes. Esto significaba que incluso antes de que transcurriera un mes, Li Yunmu podría cambiar su ubicación después de pagar un precio. Atacando el talón de Aquiles de Li Yunmu, ¿qué tan difícil sería eso? Con emoción en su corazón, Li Yunmu hizo clic en el segundo signo de exclamación amarillo. Nombre. Gran técnica devoradora. Tipo. Método de cultivo. Grado. Propiedades. Devorando todas las cosas. Puntos a tener en cuenta. 1. Este método de cultivo es uno de los 3000 caminos de Dao. Todo puede ser devorado y transformado en energía correspondiente. Si el método se cultiva a la perfección, incluso otros planos pueden ser devorados y cambiados para fortalecer el mundo celestial del huésped. 2. Convertir todos los elementos del espacio. 3. Solo dejo que lo eches un vistazo y no tengo la intención de dártelo en este momento. ¿Ya estás enojado? Cuando Li Yunmu miró el primer punto, su corazón se llenó de ardiente pasión. Después de todo, el movimiento más poderoso de las deidades fue reunir a sus enemigos en sus mundos celestiales, donde eran dioses. Sin embargo, si Li Yunmu se encontraba en tal situación, podría desatar una gran técnica devoradora y absorber el poder del mundo celestial del oponente. Con su defensa, probablemente podría resistir los ataques de esos dioses y también tragarse su reino. En el futuro, ¿quién se atrevería a pararse frente a él? Incluso si las potencias de nivel de deidad no se atrevieran a aceptar a Li Yunmu en sus reinos, él podría ingresar a los clanes que tenían una larga historia y entrometerse con fuerza en sus mundos celestiales privados para tragarlos y fortalecerse. Este era un método de cultivo tan formidable. Pero cuando vio el tercer punto, no pudo evitar desear que el sistema tomara forma material para poder darle una paliza despiadada. A pesar de estar enojado, Li Yunmu aún planeaba discutir con calma las condiciones de la gran técnica devoradora. Ahora que casi había alcanzado la cima en todos los aspectos, incluso un experto supremo de primer orden como el dios de la batalla no podría ganar contra él. Con todo eso logrado, Li Yunmu esperaba elevar urgentemente el nivel de su mundo celestial. Sistema. Él llamó. Sin embargo, incluso después de 5 respiraciones, el sistema, que siempre había estado disponible, sorprendentemente no respondió a Li Yunmu. Miró al aire, totalmente confundido. Todos los logros que tuvo se debieron al sistema, aparte de las oportunidades que había obtenido en situaciones de vida o muerte. Antes del sistema, había necesitado sumergirse en un cultivo amargo y acumular lentamente energía de flujo. Si desapareciera ahora, aunque Li Yunmu no perdería su fuerza de combate actual, probablemente le resultaría mucho más difícil avanzar a pasos agigantados en el futuro. Tos. Después de un sonido agudo de alguien aclarándose la garganta, Lin Xuan, que llevaba una falda larga blanca y sosteniendo un cuenco lleno de líquido negro, apareció en la visión de Li Yunun. ¿Qué pasó exactamente? En el instante en que la miró, frunció el ceño y su corazón se llenó de dudas. No se sentía extraño de que estuviera sano y salvo. Si alguien dijera que incluso con el mayor poder del sistema, su vida no podría salvarse, hace mucho tiempo que habría desaparecido del mundo. Pero la apariencia de Lin Xuan lo puso perdido. Él había usado todos sus puntos de experiencia para congelar las sombras, por lo que era imposible sacarla del control de la corriente subterránea de Dios. Además, el sistema definitivamente no llevaría a Lin Xuan mientras escapa de la bondad de su corazón. Si Lin Xuan había vuelto a la normalidad, entonces cualquiera de las corrientes subterráneas de Dios no estaba ansioso por apoderarse de su cuerpo y, en cambio, pensó en otro truco para asegurarse de que Li Yunmu bajara la guardia, o la corriente subterránea de Dios había perecido. Si se le pidiera creerlo primero, incluso si fuera golpeado hasta la muerte, Li Yunmu no lo aceptaría.
Después de todo, mientras la corriente subterránea de Dios todavía estuviera viva, Lee Junmu no relajaría su vigilancia ni por un momento. Además, la corriente subterránea de Dios había recibido la reacción de su poder en ese momento, entonces, ¿por qué no había aprovechado la oportunidad cuando Lee Junmu había perdido el conocimiento para apoderarse de su cuerpo? El anciano que había tomado el control de su cuerpo dijo que matar a la corriente subterránea de Dios le había hecho consumir mucha energía, por lo que tendrá que hibernar por un período de tiempo. Le pidió que viviera en paz y que no causara ningún problema. Lin Xuan repitió primero las advertencias del sistema, luego colocó el tazón de líquido negro enfrente de Lee Junmu y dijo con voz profunda: ese anciano nos pidió que preparemos esto para usted. Nos instó repetidamente a que nos aseguremos de beberlo en tiempo ya que será beneficioso para usted. Sistema 581 en hibernación. Cuando Lee Junmu escuchó las palabras de Lin Xuan, se encontró sin palabras. Podría ser que la tercera opción, la que el sistema no pudo decirle en ese momento, era en realidad el sistema mismo tomando medidas y luego entrando en hibernación por un período de tiempo. Lo que concierne a su poder formidable, Lee Junmu no tenía dudas al respecto. Después de todo, no pudo alcanzar su etapa actual porque tenía el sistema en sus manos. Sin embargo, dado que el sistema podría hacerse cargo de su cuerpo e incluso lograr exterminar una existencia como la corriente subterránea de Dios, Lee Junmu no pudo evitar levantar la guardia hacia el sistema. La corriente subterránea de Dios había organizado el hechizo de 10 demonios direccionales y acumulado una gran cantidad de energía diabólica, pero al final, acaba de hacer un vestido de novia para Lee Junmu, pero Lee Junmu también estaba haciendo un vestido de novia para el sistema con sus logros. Cuando su fuerza alcanzara el nivel en el que podría dominar el mundo entero, el sistema borraría su alma con un pensamiento y luego se apoderaría de su carne, convirtiéndose en el nuevo maestro del mundo. Solo pensarlo hizo que Lee Junmu se estremeciera. Pero pronto se calmó. El sistema podría fácilmente eliminar a la antigua corriente subterránea de la existencia de un dios antiguo, por lo que dado su formidable poder, ¿qué tan difícil sería para él tomar un cuerpo físico y convertirse en el maestro del mundo? Una vez que Lee Junmu bebió un trago del líquido negro traído por Lin Xuan, una enorme ola de energía pura recorrió su cuerpo. Primero circulaba por sus venas, luego las 4 extremidades y los huesos. Lee Junmu estaba disfrutando del calor cuando la energía pura parecía haber recibido la convocatoria de algo y vertido locamente en su mar de Dantian. Luego desapareció sin dejar rastro. Parece que este medicamento no fue preparado solo para mí. El vacío en su cuerpo sobresaltó a Lee Junmu. Si no hubiera bebido el líquido, no se habría dado cuenta de que su cuerpo era como una lámpara cuyo aceite casi se había agotado y no podía producir energía para circular por su cuerpo. En ese momento, no había necesidad de hablar sobre la corriente subterránea de Dios, incluso un sabio de flujo común podría correr por su dinero. La energía pura permitió que el cuerpo de Lee Junmu recuperara parte de su vitalidad. Su energía de flujo, ki y sangre comenzaron a circular, lo que provocó que su cuerpo comenzara a recuperarse a una velocidad relativamente lenta. Lee Junmu no sabía qué había hecho exactamente el sistema después de tomar el control de su cuerpo, pero según la condición de su cuerpo, la victoria del sistema no pudo haber sido fácil. De lo contrario, no habría entrado en hibernación. Además, el sistema siempre había seguido algo similar a la conservación de energía y había requerido solo los puntos de experiencia, puntos de habilidad y elementos espaciales. ¿Cuándo alguna vez requirió medicación? El consumo de energía del sistema esta vez superó la imaginación de Lee Junmu. Se lamió los labios agrietados y preguntó mientras miraba atentamente a Lin Xuan, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la pelea con la corriente subterránea de Dios? Lin Xuan dejó escapar un suspiro y respondió con la cabeza inclinada, ya ha pasado más de medio mes. Las potencias restantes de la séptima dimensión han mostrado su disposición a aceptarte como su maestro. Ahora, el número de expertos de nivel cuasi-deidad en Lucky Win City tiene 6. Aunque esto no fue suficiente para rivalizar con la fuerza de un poder trascendente con sus recursos infinitos y su fondo profundo, sería suficiente para exterminar cualquier poder no protegido por un experto supremo trascendente. Esto también explicaba por qué después de que Lee Junmu recuperó la conciencia, aparte de Lin Xuan que había venido a darle medicamentos, no escuchó a ninguno de sus otros seguidores. Parecía que no muchos poderes se atrevían a provocarlo. Independientemente de si Lee Junmu era él mismo o si su carne había sido capturada por la corriente subterránea de Dios, cualquier poder de cualquier región de la Tierra no se atrevería a tomar la iniciativa por él. Mientras Lee Junmu no los provocara, no se atreverían a provocarlo.
Debe saberse que los 5 expertos trascendentes supremos habían sido gravemente heridos por la corriente subterránea de Dios y se estaban curando en reclusión. Los subordinados de Lee Junmu también habían lanzado el rumor de que él mató a la corriente subterránea de Dios de un solo golpe. Después de escuchar eso, en cuanto a aquellos que tenían rencores profundos con Lee Junmu, todos se estaban escondiendo. Ninguno de ellos se atrevió a mostrarse en público por temor a represalias de Lee Junmu. El sabio cuervo, que se consideraba incomparable en el mundo, podría no haber perecido en la batalla, pero se estaba escondiendo en una zona prohibida. Estaba ocupado en un cultivo amargo, temiendo que Lee Junmu lo descubriera. Este fue el cambio que viene con fuerza. Furuutu, una sonrisa amarga apareció en la cara de Lee Junmu después de que respiró hondo, y murmuró, parece que antes de que todos los aviones se fusionen, no encontraremos inconvenientes mayores. En ese momento, Lee Junmu solo podía tratar de ver el lado positivo de las cosas malas que estaban por suceder. Esperaba que antes de que se fusionaran los 66 aviones paralelos, el sistema que yacía inactivo en su cuerpo podría despertarse. De lo contrario, Lee Junmu podría defenderse, pero definitivamente no podría luchar por la hegemonía de la nueva Tierra. Después de probar un poder aún mayor, las ambiciones de Lee Junmu habían alcanzado otro nivel. Ya no estaba dispuesto a ser una pieza en la mano de otra persona y ya no pensaba en protegerse a sí mismo y a su familia del mundo caótico. Antepasado Flux había sido una vez el líder de la resistencia de la humanidad contra una bestia dimensional, entonces era una persona malvada. Pero al final, no transformó su cuerpo en la Torre de la Gloria y, utilizando un método siniestro, devoraba las brillantes estrellas de la humanidad para aumentar la fuerza de su mundo celestial. Solo se podía decir que se había perdido bajo la tentación del poder sin fin. Su ambición se había apoderado de su razón, y para convertirse en una deidad, estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa. Pero Lee Junmu estaba seguro de que no se degradaría al nivel de ancestro de flujo. Para él, convertirse en una deidad era solo el principio y no el final. Me recuperaré por un período de tiempo. A menos que algún experto supremo que trascienda personalmente venga a Lucky Win City, no me preocupe. Lu Junmu le dio unas palmaditas en el vientre y miró el rostro encantador de Lin Xuan con una leve sonrisa. En cuanto a otros poderes, independientemente de quién venga, pídales al Señor Supremo de la Espada y a los demás que se encarguen de ellos razonablemente. Cuando su fuerza alcanzó un nivel tiránico, sus palabras también se llenaron de un poder indescriptible. Incluso Lin Xuan, quien se consideraba a sí misma como la orgullosa hija del cielo, no pudo evitar sentirse sorprendida por el poder de Lee Junmu. Ella se recuperó rápidamente, sin embargo, y con un toque de ternura rara vez vista dijo, está bien, decía el chino. Significa que alguien más toma el fruto de tu trabajo, toma tu vestido de novia. 582 nuevos vecinos. Cuando la Tierra encontró su primera nevada del año, ya habían pasado 2 meses desde la pelea en la séptima dimensión. Durante ese tiempo, el sistema que yacía inactivo en el cuerpo de Lee Junmu no mostró signos de despertarse. 23 sombras se habían transformado en perfectas figuras humanas creadas por Lee Junmu y custodiada ciudad del viento de la suerte. Si incluso las 6 existencias de nivel cuasi-deidad que seguían a Lee Junmu también se agregaron, entonces en ese momento, la pequeña ciudad del viento afortunado poseía una defensa incomparable. Pero en ese momento, casi todas las existencias del nivel cuasi-deidad, incluido Lee Junmu, tenían los nervios tensos y no se atrevían a relajarse. G. Una risa ligera vino del horizonte, y una figura esbelta se dejó caer lentamente al suelo. Con hermosas características que valían la pena un segundo vistazo, así como una altura y carne perfectas, esta figura era perfecta en la medida en que nadie podía encontrar ningún defecto. La energía que circulaba dentro de su cuerpo tampoco era en absoluto inferior a la de un experto supremo que trascendía, por lo que claramente, esta persona no era alguien con quien se pudiera tratar fácilmente. En la parte trasera de este cultivador, había 8 enormes alas de murciélago. Estaban revoloteando continuamente mientras emitían una fuerza formidable. También recordaron a todos los que miraban que el joven mayor definitivamente no era un humano. Mi nombre es Dennis Fox, uno de los 13 ángeles de batalla del clan de los ángeles caídos. Hoy he venido a visitar a nuestros nuevos vecinos. El joven con alas de murciélago dio un paso atrás con una cara inexpresiva y abrió las manos como si implicara que realmente no tenía intenciones hostiles. Expertos como Lee Junmu podrían sentir naturalmente la enemistad y la intención asesina del oponente.
Ambos se disiparon en el momento en que Dennis se enfrentó a la existencia de 29 potencias de nivel cuasi-deidad. La fusión de los 66 aviones no fue tan estremecedora como todos los mejores expertos habían imaginado. En cambio, fue como la lluvia de primavera. Si Dennis no hubiera tomado la iniciativa de visitar, Lee Junmoo no habría sabido que algún clan de ángeles caídos había aparecido en las cercanías de Lucky Win City. Después de apartarse el cabello dorado, Dennis levantó la comisura de la boca y dijo en tono frío: «Vecino, eres muy poderoso, y tus tropas subordinadas también son muy poderosas. Por lo tanto, tienes las calificaciones para obtener la amistad de mi caído ángel clan». «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Lee Junmoo sin ninguna intención de seguir diciendo tonterías mientras levantaba la cabeza. Dado que los 66 aviones se habían fusionado, era imposible que solo un clan de ángeles caídos hubiera aterrizado en las cercanías de Lucky Win City. Pero la mayoría de las razas humanas u otras estaban viendo cosas suceder desde un costado. No sabían qué actitud debían adoptar al enfrentarse a sus nuevos vecinos. Negocio. Dennis ató su largo cabello dorado en una cola de caballo mientras hablaba ni demasiado rápido ni demasiado lento. Los soldados de nuestro clan de ángeles caídos son expertos en todo tipo de artes de batalla. Mientras nos puedas proporcionar suficiente comida, podrías obtener la protección de nuestras élites incluso si fueras una persona común. Las palabras de Dennis eran bastante sinceras, pero Lee Junmoo no sabía qué era esa supuesta comida que Dennis había mencionado. Por lo tanto, no se atrevió a estar casualmente de acuerdo. Después de todo, la fuerza de la existencia aparentemente inofensiva ante él era comparable a la de los expertos supremos trascendentes de la Tierra. Si Dennis no estaba diciendo mentiras, entonces su clan de ángeles caídos tenía 13 expertos de nivel trascendente. Si este tipo de poder atacara a Lucky Win City, entonces, aunque Lee Junmoo tenía la confianza para prevalecer, no podría proteger a la gente de la ciudad. El propio Lee Junmoo era lo suficientemente fuerte como para hacer que los poderes de la Tierra fueran aprensivos, por lo que el nuevo clan de los ángeles caídos le dio bastante dolor de cabeza. Este tipo de raza valiente, ¿cómo podrían carecer de comida? Una leve sonrisa apareció en los labios de Dennis. Con las manos completamente blancas, condensó una huella de la mano frente a su pecho y emitió un rugido grave: «Una cortina del cielo oscuro, ábreme y permite que nuestros nuevos vecinos vean la fuerza de nuestro clan de ángeles caídos». En el instante en que Dennis pronunció esas palabras, un castillo flotante negro que Lee Junmoo encontró familiar pero extraño al mismo tiempo apareció en el cielo. Al instante siguiente, uno tras otro, hombres y mujeres rubios y de ojos claros llegaron a lo alto del muro de la ciudad. Este es un edificio que se transmitió desde la época medieval, antes de la Edad Oscura. Si no he adivinado mal, entonces este clan de ángeles caídos debería ser una raza de sangre anterior a la Edad Oscura de la Tierra. Su comida debería ser la sangre de otros seres vivos. Cuando Lee Junmoo estaba mirando el castillo, la débil voz del sistema resonó en su mente. Claramente, el sistema había recuperado la conciencia hace algún tiempo, pero no había encontrado ningún asunto digno de su atención. Por lo tanto, no auge. Lee Junmoo sintió de repente una bomba de enorme explosión de información explotar en su cerebro. Toda la información relativa a la raza de sangre antes de la era oscura comenzó a circular en su mente. Rápidamente, fue absorbido y digerido por él. Después de un corto periodo de tiempo, Lee Junmoo levantó la esquina de su boca para hacer una extraña sonrisa y dijo con indiferencia: Dennis, parece que no eres muy honesto conmigo. En realidad, ¿debería llamarte Príncipe Zorro? Cuando Lee Junmoo dijo estas palabras, el aliento de Dennis se detuvo. Sin embargo, como criatura no muerta, en realidad no respiraba de todos modos. Los vampiros habían sido exterminados en muchos planos paralelos, y en otros tenían que ocultar su identidad y trabajar bajo la bandera de otras razas. Por eso Dennis no había esperado que un humano ordinario pudiera ver a través de ellos a primera vista. ¿Quieres que proporcione la sangre de las personas bajo mi jurisdicción, en otras palabras, para comenzar una guerra? Lee Junmoo lentamente colocó sus manos detrás de su espalda, y el gran cuerpo del tirano del trueno del sol se desató por completo. Una brillante proyección roja de gran sol apareció detrás de él. Después de revisar la información sobre los vampiros, Lee Junmoo encontró el método perfecto para tratar con ellos. Aunque aquellos que estaban en el rango de marqueso superior no tenían miedo a la luz del sol, era poco probable que todos en el nido de vampiros ante sus ojos poseyeran la fuerza del rango de marqueso superior. El rango de marqués correspondía al reino de los sabios de flujo entre los humanos.
Incluso dentro de una carrera con una vida útil extremadamente larga, era imposible que todos y cada uno de ellos pudieran alcanzar este nivel. Incluso si los 66 planos paralelos se hubieran fusionado, los sabios del flujo no eran tan comunes. Aunque esas personas eran como hormigas a los ojos de Lee Junmu, solo las personas como él lo verían de esa manera. A los ojos de la mayoría de los Fluxers, un sabio fundente todavía era una existencia distante y remota que formaba la fuerza central de cada poder. 583 Solo los poderosos tienen la autoridad al sentir que el aire al rojo vivo le golpeaba la cara. Dennis, que había sido un caminante durante muchos años, sintió que había regresado a la época en que acababa de convertirse en vampiro. En ese momento, incluso un solo rayo de sol podría hacerlo desaparecer en una nube de humo. Cuando lo pensó, sintió que su cuerpo se calentaba. La fuerza de combate del oponente era un gran problema, y la aparición de la proyección del sol rojo hizo que Dennis perdiera todo interés en una batalla. Incluso se puso bastante aprensivo ante la idea de ello. Si los dos bandos lucharan, entonces el bando cuya fuerza de tropas era inferior sería completamente exterminado. No. Con un aullido feroz, las 8 enormes alas de murciélago en la espalda de Dennis se agitaron y levantaron una tormenta sangrienta llena de un olor a pescado. En el instante en que la tormenta sangrienta chocó con la proyección del gran sol, se estremeció una vez como si fuera a extinguirse. Sin embargo, al instante siguiente, la proyección del gran sol creció 10 veces. Su calor y brillo alcanzan una nueva altura. Justo después, un rayo de luz similar a un dragón del trueno salió de la proyección del gran sol. Bajo la mirada atenta de todos, sorprendentemente se precipitó en la boca de Dennis y explotó, creando un agujero tan grande como un pilar de cobre. Los rasgos faciales de Dennis se torcieron, pero al instante la lesión en su boca comenzó a sanar. En unas pocas respiraciones, se recuperó, pero su rostro se había puesto un poco pálido. El vendaval que casi había extinguido la proyección del gran sol estaba dentro de las expectativas de Lee Junmu. Para bien o para mal, el oponente todavía estaba en el nivel de expertos trascendentes supremos. Si Lee Junmu esperara suprimirlo confiando en un método de cultivo, estaría sobreestimando su propia fuerza. Pero el dragón del trueno que se había escapado de la proyección del gran sol le dio una sorpresa bastante agradable. El sol y el trueno eran los mejores métodos para restringir una criatura siniestra. Por sí solo, el dragón del trueno nunca hubiera podido dañar a Dennis. Después de verlo lesionarse, otros 11 vampiros con diferentes fuerzas pero todos a nivel de batalla salieron corriendo de la pared. También se quedaron en el aire y comenzaron a mirar a Lee Junmu con atención, sus ojos fríos claramente implicaban que lo veían solo como una sabrosa presa. Aparte de los 6 sabios de batalla, Lee Junmu también hizo que sus 23 sombras se precipitaran hacia el cielo. En un instante, un poder aterrador formó una cortina en ambos lados, y la región frente a los dos lados se convirtió en el amortiguador final. Aterradora intención de matar siguió vagando entre Lee Junmu y los vampiros. Sin embargo, durante un período de tiempo, nadie se atrevió a moverse imprudentemente. Los vampiros no solo estaban en una posición desventajosa en términos de fuerza de combate y número de tropas, sino que también temían la proyección del gran sol. Pero Lee Junmu tampoco hizo ningún movimiento, ya que solo con la fuerza de las 6 cuasi-deidades, podrían no ser capaz de soportar el gran hechizo para defender la ciudad. Si los ojos de los vampiros se pusieran rojos, la gente común y los agentes de baja intensidad en Lucky Win City podrían sufrir las consecuencias. Tu distinguido yo, los vampiros no tenemos la menor intención de pelear contigo. Dennis agitó ligeramente su mano, señalando a los vampiros a su lado que se retiraran primero. Dennis luego intencionalmente o de otra manera inspeccionó su entorno y sonrió ligeramente. Jaja, estoy convencido de que tu distinguido yo tampoco es una persona impulsiva. Aunque la fuerza actual de nosotros los vampiros es inferior a la de tu distinguido yo y tus seguidores, pero creo que tienes suficientes vecinos. Lee Junmu levantó ligeramente las cejas. Vampiro, dime tu intención directamente. De lo contrario, dado que te apresuraste a atacar y exigiste a mi gente, lo veré como tu declaración de guerra y lucharemos hasta la muerte. Dijo codiciosamente. Un aura dominante se extendió desde Lee Junmu. Cuando otros poderes que observaban desde la barrera percibían, no temblaban por el frío. Como cultivadores cuya fuerza había alcanzado un alto nivel, naturalmente no eran personas confusas. No creían que Lee Junmu lo apostaría todo contra los vampiros en la medida en que ambos lados sufrirían. Aquellos que tenían intenciones de aprovecharse después de que ambas partes se hubieran agotado se sintieron un poco decepcionados.
Una parte de los que no confiaban en su fuerza partieron en silencio con sus tropas. Sin embargo, todavía había algunos que esperaban silenciosamente que Li Yunmu y los vampiros pelearan de verdad. También había otro grupo de personas con sonrisas extrañas. Rápidamente alcanzaron a los pequeños poderes que partían. Como no podían obtener ningún botín cuando no había una batalla entre Li Yunmu y los vampiros, tuvieron que atacarse a sí mismos y eliminar los pequeños poderes. De lo contrario, su viaje no habría sido un completo desperdicio. Como un caballero de época medieval, Dennis colocó su mano derecha frente a su pecho y saludó a Li Yunmu. Habló con una sonrisa. Respetado señor, su fuerza es digna de nuestro respeto. Nosotros, los vampiros, estamos dispuestos a convertirnos en su fiel aliado. Mientras nos puedan proporcionar sangre a intervalos fijos, lucharemos por usted en el futuro. La sed de vampiros por la sangre superó con creces la imaginación de Li Yunmu, pero no estaba demasiado sorprendido. Después de todo, la sangre no solo asumió la función de alimento para los vampiros. Lo que era aún más importante era que la fuerza de un vampiro se basaba en la sangre que consumían. Cuanto más formidable y fresca era la sangre que absorbían, más poder podían obtener de ella. Su fuerza también aumentó rápidamente. Por ejemplo, si un vampiro recién nacido bebía la sangre de Li Yunmu y no podía soportar el poder que tenía, su cuerpo explotaría. Pero si el bebé pudiera soportar el dolor insoportable, entonces un vampiro recién nacido saltaría inmediatamente al rango de marqués. Suministrar sangre en fechas fijas no fue muy difícil para los humanos. La mayoría de los Fluxers humanos habían comenzado a templar sus cuerpos, y Li Yunmu había usado la estabilidad de los últimos 2 meses para difundir muchas herencias a través de la afortunada Ciudad del Viento. Se podría decir que la capacidad de los agentes de flujo de Lucky Wind City para donar sangre superó con creces la imaginación de los vampiros. Un cuenco de sangre de un experto en flujo de salvia podría obtener fácilmente la lealtad de un vampiro clasificado como conde. Una sangre recién producida de un sabio fundente fue suficiente para organizar instantáneamente un gran escuadrón de vampiros clasificados como conde. Era un poder considerablemente aterrador. Dejando a un lado los formidables cuerpos y el poder de recuperación de los vampiros, aún controlaban la magia negra transmitida antes de la Edad Oscura. Sus alas de murciélago no solo podían producir un vendaval sangriento, sino que también les permitían volar con velocidad y estabilidad. Un Fluxer humano sin una base profunda probablemente no lucharía contra un vampiro al mismo nivel que ellos. 584 Dennis. Sinceridad. El vampiro mayor llamado Dennis no parecía tener ninguna intención de luchar. Él seguía mirando a Li Yunmu atentamente con sus ojos azul claro. Aparentemente, incluso las 23 sombras que estaban parados detrás de Li Yunmu y pretendiendo ser expertos de nivel casi deidad nunca entraron en su línea de visión. Pero no se puede negar que el clan de vampiros parado frente a Li Yunmu tenía fuerza tiránica. Si quisieran romper el asedio y escapar, incluso si Li Yunmu llamara a todos los expertos entre sus tropas, tal vez no podría detener al impresionante ejército del oponente. ¿Por qué debería creer que si mi gente proporciona su sangre, ganarían un aliado? Después de decir esto, Li Yunmu hizo una pausa y sus ojos se enfriaron. ¿No está alimentando a un tigre invitando a la calamidad? Dennis se lamió los labios sin sangre y sonrió levemente. Tomaré la iniciativa de mostrar mi sinceridad primero. Como líder de los humanos de esta región, puedes unirte al estanque de sangre de nuestro clan de zorros. Mientras permanezca tu alma, puedes renacer infinitamente del estanque de sangre. Dennis no estaba tratando de engañarlo. En la información enviada por el sistema, se decía que no todos los clanes de vampiros tenían las calificaciones para tomar un apellido. Los clanes, como las 13 ramas presentes en la Tierra antes de la Edad Oscura, poseían sus propios tesoros sagrados que podían generar temor en los corazones de los dioses. Un estanque de sangre que podría permitir que una persona renaciera infinitas veces no se consideraba un tesoro sagrado especialmente precioso. En verdad, era una necesidad para cualquier clan de vampiros transmitir su herencia, ya que el estanque de sangre era la base de su fuerza. El estanque de sangre produjo vampiros de raza pura recién nacidos. Después de consumir una comida, los miembros del clan vertían una porción de su sangre en el estanque de sangre. Después de mucho tiempo, la energía acumulada allí se volvería enorme y permitiría que el clan de vampiros se volviera más formidable. Naturalmente, los humanos también podrían tomar la iniciativa de unirse al estanque de sangre y ganar la capacidad de renacer. Pero el precio era alto. Cuando un humano obtuvo un nuevo cuerpo del estanque de sangre, ya no serían humanos.
En cambio, se habrían convertido en un vampiro de raza pura. Naturalmente. Dennis levantó la barbilla con una leve sonrisa y habló con frialdad. El renacimiento no tiene precio. Si tu distinguido yo realmente muere, renacerás como un vampiro. A medida que tu fuerza aumente, la cantidad de energía sanguínea también aumentará, así que, Dennis quería decir algo más, pero dudó. Al ver esto, Lee Junmu revisó la información provista por el sistema. Rápidamente, se enteró de que había un límite en la cantidad de energía existente en el estanque de sangre en cualquier momento. Después de que su energía se agotara por completo, el estanque de sangre volvería a acumularlo poco a poco. Si la fuerza de Lee Junmu se volvía extremadamente aterradora y por casualidad murió en algún lugar de la batalla, incluso si usara el estanque de sangre a tiempo, la energía en él podría no ser suficiente para su renacimiento. Si eso sucediera, él realmente moriría. La existencia del estanque de sangre se consideraba tanto una fortuna como una restricción para los vampiros. Podrían aumentar constantemente su fuerza e incluso vivir durante mucho tiempo, pero si su fuerza superara el límite, una sola muerte los eliminaría de la existencia como cualquier otra persona. Por esta razón, los vampiros otorgan aún más importancia a sus clanes. A medida que aumenta el número de potencias dentro de un clan, la fuerza del estanque de sangre también aumentaría, lo que permitiría a aquellos que se encuentran cerca del límite encontrar sus agallas para avanzar aún más. La tez de Lee Junmu mejoró un poco después de escuchar la explicación de Dennis. Como mínimo, este clan de vampiros provenientes de un avión paralelo no había tratado de estafarlo usando el hecho de que estaba viendo vampiros por primera vez. En lugar de tratar de atarlo con el estanque de sangre que podrían no tener ningún uso para él, le habían dicho directamente sus limitaciones. Los humanos eran en realidad una especie complicada pero simple. Con frecuencia se peleaban entre sí para obtener beneficios, pero la mayoría de las veces seguían un principio transmitido desde los tiempos antiguos. Si me das una pulgada de respeto, te daré un pie. Después de asentir para dar a entender que entendía, Lee Junmu habló con voz profunda. Muchas gracias por tu advertencia. Quiero pensarlo un poco, ¿está bien? Por favor haz lo que quieras. Dennis sonrió débilmente, de acuerdo con la demanda de Lee Junmu. No era la primera vez que trataba con humanos, así que cuando Lee Junmu no reveló esa intención asesina palpitante del corazón, Dennis sabía que ya estaba a medio camino del éxito. En otras palabras, ya había hecho todo lo que podía hacer. Todo lo que quedaba dependía de la decisión de Lee Junmu. En realidad, mientras Lee Junmu no quisiera luchar hasta la muerte, atar el estanque de sangre consigo mismo no era nada importante. Esto podría considerarse como el mejor trato diferencial dado por un clan de vampiros a sus amigos humanos. Los vampiros dan gran importancia a sus clanes. Incluso si un vampiro de raza pura luego se transformara en una sangre mixta, aún sería considerado como miembro del clan zorro y podría negociar con las potencias del clan para enseñarles todo tipo de habilidades de batalla. Si Lee Junmu se uniera al estanque de sangre, incluso si fuera un humano, aún sería considerado como miembro del clan zorro y recibiría el tratamiento y los recursos proporcionados a los miembros del clan. De hecho, incluso podría reclutar a los vampiros en su ejército. Lee Junmu sabía que él no era el protagonista masculino de una novela de ficción XX de antes de la Edad Oscura que atraería a todo tipo de expertos para ayudarlo siempre que revelara su aura amenazante. La situación actual solo había llegado a ser porque el clan de vampiros antes había estado a la deriva durante mucho tiempo y se moría de hambre. La única razón por la que le prestaron atención fue porque cumplió todos sus requisitos. Solo entonces se mencionó la idea de una alianza. ¿Muerte? Una esquina de la boca de Lee Junmu se levantó. Si afirmaba ser el número 2 en términos de defensa, entonces no habría nadie que se atreviera a llamarse el número 1. Si Dennis hubiera puesto otras condiciones, Lee Junmu podría haber tenido algunas aprensiones, pero dada la situación actual, su inversión fue muy baja. Mientras un antiguo experto en nivel de Dios no descendiera repentinamente, no temía ser asesinado en un instante por alguien cuya fuerza estuviera en el mismo nivel o más alto. Debido a su defensa perfecta, Lee Junmu confiaba en que, entre los que conocía, el número de personas que poseían la fuerza para matarlo arriesgando su vida en él podía contarse con una mano. Su defensa fue la base de su confianza. Después de pensarlo, Lee Junmu estaba a punto de abrir la boca y hablar, pero en ese momento, su tez y la de Dennis cambiaron simultáneamente. 585 El chino Zhang Xiang, lo siento, pero nos negamos. Esto, ¿qué fue? La caída del clan de los ángeles, te pido que abandones inmediatamente los territorios humanos, dijo una voz indiferente.
Tanto Dennis como Lee Junmoo volvieron la cabeza al mismo tiempo, mirando bien a una persona fuerte con un cuerpo musculoso caminando hacia ellos. Hubiera estado bien si solo hubiera sido una persona fuerte, después de todo, al mundo nunca le faltaron personas con constitución tiránica, pero Lee Junmoo, que también cultivó su cuerpo, podía sentir una extraña fluctuación de energía en el cuerpo del oponente. Era una energía aterradora que se extendió a la superficie después de que la fuerza de su cuerpo alcanzó el pináculo. Si las fluctuaciones de energía aterradoras no hubieran sido extremadamente inestables, incluso Lee Junmoo con su aguda percepción podría haber sido incapaz de sentir que una existencia tan aterradora estaba oculta en su entorno. Si alguien insistiera absolutamente en hacer una comparación de fuerza, entonces Lee Junmoo tendría una manera simple de mostrarlo. Incluso después de usar toda su fuerza para lanzar el vendaval sangriento, Dennis apenas podía sacudir la proyección del gran sol atronador visualizado por Lee Junmoo. Pero si hubiera sido este extraño, entonces probablemente lo habría destruido de una vez. No conozco esta potencia humana. ¿Tú eres? Lee Junmoo entrecerró un poco los ojos y todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Al mirar al hombre que parecía moverse lentamente pero que en realidad estaba cubriendo varias decenas de pies con cada paso, Lee Junmoo pudo determinar que, en términos de fuerza física, probablemente era más formidable que el dios de la batalla. Después de todo, aunque el dios de la batalla era poderoso, todavía no había llegado al escenario cuando su cuerpo ya no podía contener la energía de flujo dentro de él. Soy chino y mi nombre es Zhang Xianu. Vengo del 23º plano paralelo. Zhang Xianu se elevó hacia el cielo e indiferentemente dijo: Lee Junmoo, he escuchado tu nombre en el mundo de origen. Parece que eres aún más formidable de lo que imaginé. Cuando el formidable experto se presentó, Lee Junmoo aspiró una gran bocanada de aire. Para entonces, toda la población humana se dividió en continentes y en asentamientos humanos más grandes si se necesitaban más detalles. Por ejemplo, Lee Junmoo había afirmado previamente que era una persona de nube celestial y todos los demás lo llamaban así, pero definitivamente no era conocido como chino. De manera similar, estaba el Lubu del clan del Bu. Hasta que su fuerza personal y sus logros alcanzaran cierto nivel, no tendría las calificaciones para usar los títulos que quedaron en las leyendas humanas. Para que Zhang Xianu se llamara chino, su fuerza tenía que ser 1000 veces más formidable de lo que Lee Junmoo podía ver, o tenía que ser una existencia extremadamente antigua, similar al ancestro fundente de su tierra natal. No sé por qué tu distinguido yo ha venido a Lucky Win City. ¿En qué puedo ayudarte? Lee Junmoo preguntó mientras juntaba sus manos detrás de su espalda. Obviamente, he venido a visitar a mis nuevos vecinos. Sin embargo, no esperaba que el nuevo vecino de este Zan fuera sorprendentemente el famoso Lee Junmoo del mundo de origen. Esto es bastante encantador. Incluso antes de que terminara de hablar, apareció una sonrisa fanática en su rostro que tenía una expresión dura como las uñas anteriormente. Su voz también se hizo profunda. Bien, bien. En realidad, he querido probar esta existencia que mató a un dios antiguo durante mucho tiempo. Me he preguntado cómo se sentiría. Pero no esperaba que alguien fuera más rápido que yo. Interesante. Lee Junmoo se masajeó la frente con la mano, al instante sintió una enorme presión. La persona frente a él, que parecía poseer una fuerza extraordinaria, era en realidad un completo loco de batalla. Comparado con otros grandes golpes, estaba enfocado en el oponente antes que él y eso fue todo. Solo eliminando a ese oponente obtendría una enorme sensación de satisfacción. En un mundo caótico, esas personas eran como peces en el agua. Pero en un mundo pacífico sin eventos importantes, morirían trágicamente o vivirían una vida muy restringida. Zhang Xianu, sin embargo, nació en una era extremadamente adecuada para él. El plan de Lee Junmoo era esperar hasta que las cuidades deidades recuperaran sus heridas y luego lo encontraran para elegir conjuntamente la dirección de su futuro. En ese momento, Lee Junmoo naturalmente lucharía para obtener tantos beneficios como sea posible. Pero antes de que la rama de olivo de las otras potencias de la 55ª Tierra pudiera venir, fue buscado por las potencias de otros aviones. Además, la afortunada Ciudad del Viento podría tener una gran área por sí misma, pero en comparación con todo el mundo, era solo un pequeño rincón. Entre los recién llegados, no todos serían como la afortunada Ciudad del Viento, que solo tenía cerca de 30 expertos de nivel cuasideidad que residían en ella. Peor aún, los poderes provenientes de los otros aviones podrían no ser tan amables como el clan de los zorros tampoco. La fusión de los 66 planos paralelos no fue solo una calamidad o una oportunidad.
Al igual que el comienzo de la Edad Oscura, obligó a todas las personas en la Tierra a luchar duramente por la supervivencia, pero también fue una oportunidad para cambiar la estructura de la pirámide de poder. Auge. Poder aterrador explotó del cuerpo de Zhang Xianu. Dada su fuerza, solo liberar su poder era suficiente para crear el sonido de una explosión. Todo el cuerpo de Li Yunmu se entumeció. Esto fue seguido por la sensación de agujas clavándose en su piel. Después de un instante, sin embargo, Li Yunmu se relajó, ya que el objetivo del poder aterrador no era él, sino Dennis quien estaba parado detrás de él. Como una criatura no muerta, Dennis no debería haber tenido ningún sentimiento, pero cuando fue envuelto por el poder de Zhang Xianu, experimentó un temor que no había sentido en mucho tiempo. ¿Todavía no tienes claro mis palabras? Zhang Xianu de repente levantó la voz. Abandona inmediatamente este territorio humano. De lo contrario, usaré la fuerza para expulsarte. Dada tu fuerza miserable, no puedo garantizar que no mataré a nadie. Todos los pelos del cuerpo de Dennis se erizaron como si fuera un gato enojado, y las 8 enormes alas de murciélago detrás de su cuerpo comenzaron a temblar violentamente. Parecía estar ansioso por destrozar a Zhang Xianu. Sin embargo, después de considerarlo, sacudió ligeramente la cabeza. Luego acercó sus manos hacia Li Yunmu y dijo con una leve sonrisa, por el rostro de su distinguido yo, hoy no nos molestaremos con esta persona confusa. Si chocamos aquí, afectará a los subordinados de su distinguido yo. Después de decir esto, Dennis le dirigió una mirada feroz a Zhang Xianu y Corti dijo, el asunto de hoy es solo el comienzo y no el final. Has ofendido a nuestro clan de zorros, así que espera a recibir nuestra ira. Ay, yo, estoy tan asustado. Zhang Xianu dijo en ridículo. Si tienes alguna habilidad, entonces ven y pelea conmigo en el escenario. ¿Por qué estás cantando como un insecto? HMPH. Dennis resopló fríamente. Las enormes alas de murciélago en su espalda temblaron ligeramente, y rápidamente regresó al castillo. Momentos después, la cortina negra abierta desapareció bajo la mirada de Li Yunmu y los demás. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.